Ya lo sabe, si empiezan a llamarle por una deuda que no es suya, usted puede poner la queja correspondiente. Vamos a conversar ahora acerca de esas personas que viven con la presión arterial elevada tomándose el tratamiento, o también el azúcar elevado a pesar de que están cumpliendo con lo que el doctor dice que deberían de tomarse. Quizás es que usted no necesita solamente esa pastilla, sino una evaluación integral de todo su cuerpo, sus hábitos y sus medicamentos. Para poder resolver este asunto y que usted se sienta bien, está aquí con nosotros el doctor Orlando Quintana Quiroz. Él es especialista en medicina interna. Tengo el Facebook aquí por si usted quiere participar de la entrevista. Buenos días, ¿cómo le va, doctor? Buenos días. Bienvenido. Estar por acá. Muchas Feliz gracias. inicio de semana. Doctor, primero que nada, hablando acerca de la presión arterial, ¿qué pasa cuando una persona la mantiene elevada, el azúcar elevado, a pesar de estarse tomando el tratamiento, las pastillas o inyectándose? ¿Por qué? Bueno, tal vez ahí lo principal es que no necesariamente quiere decir que el medicamento no está funcionando. A veces es que pueden estar pasando otras cosas. Entonces, por ejemplo, pueden ser detalles como que la alimentación no está bien, está consumiendo demasiada sal, está consumiendo demasiadas harinas, demasiados azucarados, está aumentando de peso, eso es muy importante. O también puede pasar un detalle que puede ser que empezaron a desarrollarse otras enfermedades. ¿Cómo cuáles? Entonces, por ejemplo, la tiroides, pueden empezar a hacer problemas de la tiroides o empezar a desarrollar problemas del riñón. Entonces, a veces cuando aparecen otras enfermedades se puede descontrolar la presión o el azúcar, y no es nada más aumentar las pastillas, sino que es revisar estos detalles porque puede que ocupen un manejo específico, ¿verdad? Antes de pasar a revisar los riñones y la tiroides, doctor, ¿cuáles son los rangos que tiene que tener la presión y el azúcar en sangre según la edad? Ok, sí, puede variar dependiendo de la edad, y eso muchas veces uno lo personaliza en cada caso, ¿verdad? Pero en general, la gran mayoría de adultos deberían dar menos de 130/80, ¿verdad? Eso es lo que se ha visto, que reduce infartos y problemas cardiovasculares. Y con respecto al azúcar, si la persona es diabética, deberían dar por ahí de azúcares en ayunas, menos de 130, y después de comer, menos de 180, si la persona es diabética. Si es diabética. Repítame esos rangos cuando la persona no es diabética. Cuando la persona no es diabética, lo normal es que en ayunas esté menos de 100. Menos de 100 en ayunas. ¿Y después de haber comido? Y después de haber comido menos de 140. Menos de 140. Ok. Es correcto. Pensemos también en la frecuencia, en qué condiciones uno debería, por ejemplo, de revisar la presión arterial. Sí, toda persona mayor de 40 años debería chequearse la presión arterial por lo menos una vez al año. Si es menor de 40 años, depende un poco. Si es menor de 40 años y tiene factores de riesgo, qué sé yo, que padece de sobrepeso, padece de azúcar, padece de colesterol, padece del riñón, entonces también una vez al año debería estarse checando la presión. Si es sano, menos de 40 años, si es sano, por lo menos una vez cada 3 años. Una vez cada 3 años, Correcto. por lo menos, Por si la lo persona menos. es sana. Vamos Exacto. a ver esta pantalla también acerca de cómo podemos hacer para verificar la lectura. Hablando acerca de la medición de la presión, doctor, ¿cómo tendríamos que estar posicionados y en qué momento del día es recomendable tomarlo? Bueno, este detalle es importantísimo. Tiene que ser sentado. ¿Sí o sí? Sí o sí, tiene que ser sentado, tiene que ser en una silla que tenga buen respaldar, ¿verdad? Tiene que ser con los pies en el piso, es decir, la idea es que los pies no estén ahí como guindando, como cruzados, ¿verdad? Un detalle importantísimo es que ojalá que la vejiga esté vacía, o sea, que no se esté orinando, porque eso te puede subir la presión, ¿verdad? Y tal vez el detalle... Hay que orinar antes de que le tomen la presión Hay que a uno. orinar antes de que le tomen la presión a uno, interesante. exactamente. Y tal vez un asunto muy importante es que ojalá 5 minutos de relajación. Usted se sienta, se relaja, respira, no ver el celular, no ver el teléfono, no ver el tele, ¿verdad? Para bajar un poco los niveles de ansiedad. A ver, tendríamos que estar posicionados así, sin las piernas cruzadas, recostados cómodamente. El brazo más o menos puede ser en los regazos, si tiene respaldar lateral, en los respaldares laterales, porque el brazo tiene que ser en el brazo, ¿verdad? Tiene que estar más o menos a nivel del pecho. Si hubiese un respaldar aquí que sea más alto, tendría que estar los brazos aquí o aquí. De ahí lo estoy cruzando, pero es por pura maña. Pudiera ser, si es un respaldar más alto, pudiera ser acá. El problema es que, digamos, a veces lo ponen en la mesa, ¿verdad? Sí, eso pasa mucho. Eso es demasiado alto, ¿verdad? Eso sí no funciona. Ahora, doctor, usted nos habla de una persona que sea diabética, tiene que los rangos en los cuales tiene que tener el azúcar. Ahora, pensando en las personas que tienen la presión alta,
¿en qué rango ya uno debería de preocuparse? Es decir, uy, espérese, tiene que revisarse. Si ya usted tiene la presión alta, ¿verdad? Ajá. Y usted empieza con valores de presión arriba de 180 sobre 110, hay que ponerle ojo, ¿verdad? Y sobre todo si tiene síntomas. ¿Cuáles Entonces, síntomas? Los síntomas más importantes son dolor en el pecho, Ay, falta de aire o síntomas de derrame. ¿Y cuáles son los síntomas de derrame? Que se le desvía la boca, que no puede mover la mitad del cuerpo o que empieza a hablar raro, ¿verdad? Ok. Si usted tiene eso y tiene la presión arriba de 180 sobre 110, tiene que ir a emergencias, ¿verdad? Tiene que ir a ¿Por qué? emergencias. Porque puede estar pasando una complicación de la presión arterial, que es un infarto, un derrame, ¿verdad? ¿y qué pasa si la persona está tomando las pastillas que le recetaron para el tema de la presión arterial alta y empieza a estar así, con estas condiciones 180, 110? ¿Qué pasa en ese caso? Definitivamente hay que revisar el tratamiento. Es decir, Ok. si tenés síntomas, tenés que ir a emergencias porque puede estar pasando un infarto, ¿verdad? Si no tenés síntomas, tenés que buscar a tu médico porque definitivamente hay que revisar qué está pasando. Puede ser que la enfermedad haya progresado, puede ser que necesites más tratamiento, puede ser que se te haya lesionado el riñón o puede ser que tengas problemas de la tiroides y haya que controlar eso. Entonces, en esos casos definitivamente hay que revisar, ¿verdad? Dice Ashley, si una mujer que está dando lactancia puede tomar las pastillas para la presión. Sí, solo que hay algunas pastillas que se prefieren no usar en el embarazo y en la lactancia. Entonces, usualmente en este tipo de pacientes modificamos un poco el tratamiento, pero en general sí. Lo que tiene que hacer es seguir el control con su médico y usualmente, esto cualquier médico que maneje presión alta lo maneja, le va a guiar cuáles medicamentos sí puede tomar y cuáles medicamentos no. ¿Cuáles sí puede tomar? ¿Los que terminan en PRIL, el TAN o el LOL? Bueno, hay un montón de medicamentos de la presión arterial. Tenemos más de 6 tipos de medicamentos de la presión arterial. En general, por ejemplo, los medicamentos hay unos que terminan, se llaman bloqueadores de canales de calcio. Ok. Entonces, por ejemplo, el más común, el que la mayoría de gente conoce, es la amlodipina. Ese sí lo puede tomar, El ¿verdad? que termina en INA es, entonces. El Ok. que, exacto, lecardipina, amlodipina. Entonces, por ejemplo, ese es Eso un buen sí. ejemplo de medicamento que sí se puede tomar cuando está en el embarazo y la lactancia. Jacqueline dice, si una persona siempre fue de presión alta y muy alta y ahora amanece mareada y la tiene más bien baja, ¿eso qué significa? Bueno, la enfermedad puede variar en el tiempo, ¿verdad? Entonces puede ser, por ejemplo, que el paciente empezó a perder un montón de peso y si uno baja peso, bajan los niveles de presión. Más o menos, por ejemplo, entre cada kilo que usted baje, baja un punto la presión. El promedio de presión baja un punto. Okay. Entonces, por ejemplo, hemos tenido pacientes que bajan un montón de peso y dejan de ocupar medicación y más bien se les empieza a bajar la presión. Entonces, sí hay que revisar porque hay algunos detalles que pueden hacer que varíen la presión y que haya que ajustar el tratamiento, no a la alta, sino a la irlo baja bajando. también. Exactamente. Quizás es que está mejorando entonces. Dice Giselle que ella es hipertensa medicada, pero le pasa lo que llaman el síndrome de bata blanca, que es que los ven a ustedes con aquel traje, doctor, y uy, se le sube la presión. Aunque haya estado bien, ¿qué puede hacer ella? Porque necesita verse con el doctor, pero siempre se le sube cuando lo ve. Frecuentísimo, más o menos un 30% de los pacientes les pasa esto. Hipertensión de bata blanca, se les sube la presión cuando van al doctor, ¿verdad? Lo más importante aquí es ver la presión real en su casa, en su vida diaria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo mandamos a revisar cómo está la presión en la casa. Podemos hacerlo, le damos las explicaciones como ahorita de cómo tomarse la presión y usualmente los mandamos a tomársela 2 veces al día por una semana, ¿verdad? 1 o 2 semanas a veces. O hacemos una cosa que se llama mapa, que es que se le pone una máquina y esa le toma la presión absolutamente todo el día, 24 horas enteras, ¿verdad? Y entonces ahí vemos el comportamiento de la presión en todo el día sin estar en la consulta médica. Muy bien, sí, para que no se asuste. ¿Se acuerda de Ashley, la muchacha que nos preguntó por qué está dando lactancia acerca del tema de la presión? Dice que a ella lo que le pasa es que se le baja la presión. ¿Por qué? Digamos, muchas veces habría que ver el caso en específico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, habría que revisar la tiroides, habría que ver si es que hubo cambios abruptos de peso, ¿verdad? Habría que revisar en el embarazo, a veces hay hormonas que cambian sus concentraciones y eso hace que la presión se comporte diferente. A algunas personas les puede subir la presión, en otras personas más bien se las puede bajar. Entonces, muchas veces en esos casos bajamos un poco los medicamentos, pero tenemos que seguir con mucha vigilancia porque puede ser que ya después otra vez vuelva a la normalidad, ¿verdad? Okay. Conforme se vayan controlando
regulando las hormonas. Vea el caso de doña Sarita. Nos cuenta que ella tiene 62 años, es hipotiroidea, es hipertensa y para esto toma Iversatán de 150. Pero últimamente la presión la tiene en 83/60 y se descompensa porque está muy baja, aún tomando esa pastilla. ¿Qué será lo que tiene que hacer? Muy posible. Bueno, lo primero es que tiene que ir a una consulta médica. Hay que revisar también que la presión esté bien tomada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a veces pasa que están tomando la presión con aparatos que son como muy grandes para la persona y eso puede ser que salga un poco más baja. Entonces, tal vez lo primero es ver si la presión que está tomando está correcta, ¿verdad? Lo segundo es ir a la consulta y lo tercero es revisar, porque sí, muchas veces el paciente puede reducir la cantidad de medicamento que necesita o puede ser que en algún momento estuvo bajo mucho estrés y eso le subió mucho la presión y ya eso pasó, ¿verdad? Y en algunas ocasiones sí, bajamos la dosis o inclusive suspendemos medicamentos y revisamos y eso sí, monitorizamos muy cercano en el tiempo, ¿verdad? Dice doña Flor que ella tiene 44 años y sufre de presión alta, tiene el colesterol alto y los triglicéridos. ¿Es cierto, pregunta ella, que la metformina daña los órganos? Ella se toma esa pastilla para la presión que es rojita y que le da una tos tremenda. Bueno, con respecto a la metformina, es un medicamento que usamos para la diabetes, a veces lo usamos para la prediabetes y no daña los órganos, ¿verdad? De hecho es un medicamento muy seguro, sí tiene efectos secundarios que le dan en algunas personas como cualquier medicamento, ¿verdad? Pero es un medicamento seguro siempre y cuando esté bien usado, ¿verdad? Es decir, que vos tengas la indicación de tomarlo, ¿verdad? No es nada más usarlo por usarlo, no. ¿verdad? Y sí, la pastillita roja, que usualmente en la Caja Costarricense del Seguro Social es el enalapril, más o menos en un 15% de los pacientes puede dar tos. Entonces, no en todos, ¿verdad? 15%. Pero si el paciente presenta tos, entonces muchas veces lo que hacemos es que lo cambiamos por otro tipo de medicamento. Muy bien. Dice doña Katia que ella tiene 48 años y padece de la presión, bueno, la tiene en 90/70 y la frecuencia en 98. ¿Será que estoy deshidratada? Bueno, es un factor que hay que tomar en cuenta. La deshidratación puede afectar muchísimo a veces los valores de presión arterial. Entonces, por ejemplo, si yo estoy un poquito deshidratado, inclusive puede subir la presión, porque el organismo entra como en estado de alerta. Dice, pucha, estoy deshidratado, empieza a usar mecanismos, sube la presión, ¿verdad? Y si estoy demasiado deshidratado, más bien te la puede bajar, ¿verdad? Hay algunos medicamentos que ponen a orinar a la persona, medicamentos para la presión. Entonces hay personas que no los toleran, se deshidratan mucho, ¿verdad? Entonces en esos casos habría que revisar qué medicamento tiene y puede ser que no esté tolerando este grupo de medicamentos y haya que cambiarlo por otro. Muy bien. Dice Ale que ella toma Iversatán y desde eso le duele mucho el pecho, del lado izquierdo. Vieras que no es un efecto adverso relacionado con el Iversatán. Entonces ahí lo que habría que revisar es por qué le está doliendo el pecho y no necesariamente, o sea, no pareciera o no, es poco probable que sea el medicamento. Entonces hay que revisar cómo está el corazón, por ejemplo, cómo están los pulmones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces puede que el problema no sea la pastilla, sino la razón por la cual se la dieron, que es la presión alta. Exactamente. Dice Mile que el esposo le amanece el azúcar en 115, 107, 104. ¿Eso qué significa? Si él no es conocido diabético, entonces quiere decir que está en prediabetes, en rangos de prediabetes. ¿Y qué tiene que hacer? En ese caso, primero tiene que ir a ponerse control con un médico. Primero que nada. Y lo otro, el objetivo de la prediabetes es que nunca llegue a ser diabético. Entonces, si detectamos un paciente prediabético, hay que ponerle ojo porque dijimos, este paciente ocupamos que nunca sea diabético, ¿verdad? Y entonces, es muy importante el control de peso, porque se ha visto que si usted reduce peso siendo prediabético y hace ejercicio, reduce como un 58% el riesgo de llegar a ser diabético. Es un montón. ¿Cuánto ejercicio? Tiene que hacer por lo menos 150 minutos por semana. Por lo menos. Por lo menos. Digamos que eso es como 1 hora 3 veces por semana, más o menos, para ponerlo así como sencillo. Antes poquito. Sí. Yariela dice que a qué se debe que uno sienta las palpitaciones en las venas más durante la noche. La presión de ella es normal. Ella está tomando Preterax 1 al día y media Nivolol de 5 mg en la noche. Se hace exámenes, todo sale normal, triglicéridos, colesterol renal, todo está bien, solo que salió con un límite de 6 en el examen de azúcar de 3 meses, pero todo lo demás está bien. En este momento ella tiene grasa visceral, está en un peso de 53 kilos, o sea, pesa poquito, sí, pero de vez en cuando se siente más fuerte esos latidos, especialmente durante la noche. Le han dicho que podría ser tinnitus. ¿Qué le recomienda? Bueno,
el tinnitus es diferente a las palpitaciones, ¿verdad? Palpitaciones es el corazón, entonces vos sentís, y a veces sí se transmite a la cabeza, pero vos sentís que es en el pecho que se está originando y se transmite a la cabeza. Tinnitus ya es un problema del oído, entonces se siente como un pitido en el oído. Entonces habría que definir específicamente cuál es el síntoma, ¿verdad? Porque el abordaje es radicalmente distinto. Usted puede padecer de la presión, estar controlado de la presión y aún así tener problemas del corazón que le den palpitaciones, y hay que revisar el corazón. Pero, por ejemplo, el tinnitus ya es un problema de oído medio y ya no tiene que ver con la presión. Entonces ahí habría que revisar si tenés una enfermedad asociada al oído, ¿verdad? Entonces son dos cosillas diferentes. Habría que ver específicamente qué es el síntoma, ¿verdad? Ok. Marcos dice que le revisaron una cirugía bariátrica y los primeros meses el médico le quitó el medicamento y todo bien, pero 8 meses después le mandaron los medicamentos nuevamente y ha notado que la presión le sube. Y cuando está en estrés es mayor lo que le sube. Padece de asma crónica, de presión alta, toma iversatán y amlodipino, 2 y 2. Sí, la cirugía bariátrica es un procedimiento buenísimo, ¿verdad? Tiene impactos impresionantes sobre el peso y muchas veces eso es lo que sucede. Pasa la cirugía bariátrica, pierden peso rapidísimo en los primeros meses y como vimos ahora, entre más peso se pierda, más baja la presión arterial. Entonces en esos meses donde se pierde rapidísimo mucho peso, puede ser que la presión baje, pero a veces se estabiliza después, inclusive a veces pueden volver a subir un poco de peso, ¿verdad? Y entonces en algunos pacientes otra vez se le sube la presión arterial y hay que reiniciar medicamentos, ¿verdad? A Gabriela le diagnosticaron porque ella es hipertensa y toma losartán 50 mg cada 12 horas, pero ella se toma la presión todos los días y le sale en 117/80. Súper bien. Está bien. En general está bajo la meta, que es menos de 130/80. Digamos que 80 está ahí como en el límite, pero en general se maneja como bien, ¿verdad? Inclusive en las personas que toleran estar en menos de 130/80, buscamos que baje a menos de 120/80, ¿verdad? Entonces, ella inclusive está en 116, ¿verdad? Es decir, que está mucho más abajo de la meta inicial en general de mayor. Entonces está pura vida, está bastante bien. Bueno, vamos a quedarnos aquí contestando las preguntas. Gracias a todos los que participaron, muy amables. Gracias, doctor, por acompañarnos. Continuamos, Diego. Muchas gracias, Mari. Déjeme contarle que la diabetes, el sobrepeso y eso contribuye, además de la grasa y demás, y el exceso de triglicéridos, contribuye para que esa grasa se vaya al hígado y genera problemas en nuestra salud. Hoy vamos a hablar sobre este tema y cómo quitar esa grasita del hígado con la doctora Gabriela Rodríguez, a quien le damos los muy buenos días. Doctora, ¿cómo amaneció? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Doctora, ¿cómo un hígado sano pasa a ser el famoso hígado graso que tanto escuchamos? Como bien lo estabas diciendo, es un conjunto de factores. Básicamente, cuando hay enfermedades asociadas, diabetes, triglicéridos, cuando hay inflamación en todo el cuerpo, que es muchas veces derivada de cuando tenemos depósitos de grasa altos en el cuerpo, eso hace que poco a poco la grasa vaya infiltrándose en medio de los ladrillos que conforman el hígado, por decirlo de alguna forma. Eso hace que poco a poco se vayan perdiendo esos ladrillos, se va perdiendo la función del hígado y es cuando empezamos a tener problemas ya de cirrosis, cuando avanza durante mucho tiempo este hígado graso. Doctora, se habla de cansancio constante, de dolor en la parte superior derecha del abdomen, que esos pueden ser indicadores, ¿verdad? Pero ya eso es cuando ya el hígado ya tiene bastante grasa acumulada, ¿es así? Lamentablemente sí, en el momento en que empiezan a haber síntomas es porque la enfermedad ya está avanzada. El problema del hígado graso, como con algunas otras enfermedades cardiometabólicas, es que sus primeras etapas son completamente silentes. No sentimos nada, no nos damos cuenta de absolutamente nada, no tenemos dolor, no tenemos inflamación. Cuando ya tenemos esa molestia en la parte derecha del abdomen, cuando ya estamos cansados, cuando ya tenemos alguna otra indicación, es porque la enfermedad está avanzando. Doctora, ¿y esa grasa cómo se ve en el hígado cuando está graso? ¿Es al borde, es a un costado? Pues en realidad, ahí estamos, sí, exactamente. Los médicos tendemos a simplificar un poco las cosas cuando decimos que hay grasa en el hígado, grasa en los órganos, y tal vez nos imaginamos, voy a decirlo de esta forma que es pues un poco rara, pero un bistec con la parte blanquita, y así es muchas veces como nos lo imaginamos, pero en realidad lo que tiene que imaginarse es la grasa metida entre todo el tejido y entre todos los ladrillitos que yo les estaba explicando, y lo que hace es primero que el hígado se inflama, y después de mucho tiempo de estar inflamado, eso afecta a esos ladrillitos, afecta a las células y hace que se vayan muriendo poco a poco.
Y esa muerte celular lo que provoca son cicatrices dentro del hígado, que es lo que nosotros llamamos fibrosis. Y esa fibrosis hace que se pierda, como no es el mismo ladrillo y la misma célula del hígado, la función del hígado se pierde lamentablemente, empieza a haber fibrosis y cuando ya hay cierta cantidad de fibrosis es cuando podemos decir que hay cirrosis del hígado. Y ya eso es un problema mucho más grave Es que un nadie problema quiere llegar. muchísimo más grave, exactamente. Doctora, ¿y hay algún tratamiento farmacológico para quitar esa grasita del hígado? Actualmente la FDA tiene aprobado solamente un medicamento que es un tipo de análogo de GLP-1. Es un tratamiento que usualmente se usa para tratamiento de diabetes, pero este tratamiento solamente cuando la persona ya tiene fibrosis grado 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es cuando la persona está intentando perder peso, no está lográndolo con modificación de estilo de vida, ya hay cierto daño en el hígado, en ese momento podemos usar un medicamento. Doctora, y hablando de la diabetes, ¿por qué la diabetes favorece a que el hígado se haga graso? Por algo que se llama resistencia a la insulina. Que es uno de los factores que provoca la diabetes. Esto hace que se deposite más grasa en el hígado por la misma insulina, que es uno de sus funciones normales en el cuerpo, pero como hay resistencia a la insulina, hay una disfunción de todo el sistema en ese sentido. Eso provoca que haya depósito no solamente en el hígado, sino también en todos los órganos, en lo que se llama grasa visceral. Ahora, doctora, tenemos las grasas buenas, las que deberíamos consumir. ¿Cómo este tipo de grasas nos puede ayudar a nuestro hígado? Bueno, lo primero es que sí pueden ayudar, pero que todo con moderación, porque entonces yo les puedo hablar que el aceite de oliva es excelente, puedo hablarles que el aguacate es excelente, pero si ustedes me dicen que se están comiendo un aguacate en el almuerzo, un aguacate en la cena, eso es lo que no es tan adecuado. En general, la comida es buena en sus porciones y en sus medidas adecuadas. Entonces sí, por supuesto, se necesitan grasas buenas, es muchísimo mejor el aceite de oliva que, por ejemplo, la manteca de chancho en este caso, pero tiene que ser siempre con una medida adecuada. ¿Y cómo actúan estas grasas buenas para ir quitando ese hígado graso? En general no es exactamente que quitan la grasa en el hígado, pero sí van a mejorar algunos otros parámetros de dislipidemia, de algunos laboratorios también y no, como les digo, no quita exactamente la grasa, pero sí pueden ayudarnos. Realmente no hay ningún alimento específico que vaya a disminuir la grasa directamente o que vaya a disminuir la grasa visceral directamente, no funciona de esa forma, no es como que podamos decir que si yo como tal cantidad de aguacate o que si yo como tal cantidad de lechuga, el hígado va a irse haciendo menos graso poco a poco. Es en realidad ver el cuerpo como el universo que es, todo está conectado. Nos alimentamos de forma adecuada, hacemos ejercicios de forma adecuada también para que uno tenga salud general. Doctora, ahora hablemos de lo que es la alimentación. La sardina, el pollo, el pescado, algunas leguminosas, ¿cómo nos ayudan esto? Lo que necesitamos siempre es una alimentación completa, variada, suficiente. Eso quiere decir que vamos a comer un poquito de todos los alimentos, de todos los grupos alimenticios. Siempre tenemos que incluir frutas, tenemos que incluir vegetales. Yo siempre hablo mucho de las leguminosas porque las leguminosas tienen grandes cantidades de fibra, tienen proteína vegetal, son un excelente alimento. Y se trata siempre de incluir todos los alimentos en una buena medida. Entonces, cuando la gente me dice es que deje de comer arroz, deje de comer pan, bueno, si no les gusta o si les está causando algo o algún problema, algún síntoma, háganlo. Pero si lo están haciendo porque sienten que es más saludable, realmente no es necesario. Es mejor comer un poco de todo en una cantidad adecuada. Doctora, en cuanto a las hojas, ¿verdad? Tenemos la selga, el brócoli, las espinacas. ¿Cuál es la recomendación que usted da? En general, lo ideal es que siempre incluyamos vegetales en todos los tiempos de comida. Esto sería la recomendación. Se puede hablar incluso de 2 tazas de vegetales crudos, incluso pueden ser también picadillos, donde tiene que ser necesariamente una ensalada verde, pero yo entiendo que hay mucha gente que le cuesta, que le cuesta mucho consumir vegetales, que no les gusta, que no saben cómo, o tal vez incluso les cae mal por algún tema de colitis. Entonces yo les diría que busquen cuáles vegetales son adecuados para ellos, cuáles preparaciones les gustan y que siempre por lo menos incluyan vegetales en los tiempos de comida. Doctora, ahora que se está hablando tanto de la canasta básica, usted trae algo que forma parte de nuestra alimentación diaria, es parte del costarricense, los frijoles negros. Sí, los frijoles negros tienen muchísimos beneficios. Como les decía, la fibra que tiene una buena cantidad de proteínas, se han hecho estudios y tienen comprobado muchísimos beneficios y lamentablemente es lo que la gente tiende a consumir menos. Siempre es raro en realidad que la gente nos diga que tiene buena cantidad de frijoles y muy poquito arroz en el plato de comida. Y sin embargo, lo ideal es que sea la misma cantidad de arroz y frijoles y que obviamente no sea una gran cantidad de ambos, que siempre sea con una medida adecuada. Doctora, también tenemos la avena, la quinoa, ¿cómo nos puede ayudar esto?
Siempre todo lo que acabas de decir, lo que tiene es mucha fibra y la fibra nos va a ayudar con el manejo de lípidos en sangre. Entonces, lo que yo sí quiero que la gente entienda es que no necesita comprar productos caros, productos importados. Realmente lo que nosotros necesitamos para una buena salud y para una buena alimentación está realmente en lo que los agricultores están produciendo. Doctora, y sobre la avena, el arroz integral, ¿qué recomendaciones nos da usted? ¿En cuántos tiempos podemos agregarlo en nuestras comidas, por ejemplo? Los que la gente desee, porque de nuevo lo importante es la porción que usted esté comiendo. Ok, todo esto entonces, cuando hacemos esos cambios, ¿verdad?, de alimentación, porque yo me imagino que hay otros hábitos, ¿verdad? No solamente se trata de comer bien. Sí, en general, si ya se está teniendo problemas de hígado graso o si ya lo que se llama la esteatohepatitis, que es cuando hay infiltración de grasa en el hígado y hay también inflamación asociada al hígado, lo primero que tenemos que hacer usualmente es disminuir el consumo de alcohol o eliminarlo completamente, porque es algo que va a ir directamente al hígado, y luego tenemos que modificar nuestros estilos de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que si estoy sedentario, si me muevo poco durante el día, tengo que empezar entonces a hacer más pasos durante el día, a buscar alguna opción de ejercicio. Tengo que también hacer un buen manejo de mis enfermedades cardiometabólicas. Entonces, si soy hipertenso, si tengo dislipidemia, si tengo diabetes, tengo que tenerlo todo bien controlado. Ahora, hay bebidas como por ejemplo el té verde. ¿Qué podemos decirle a la gente sobre el té verde? El té verde tiene algunos estudios que dicen que puede ayudar, sin embargo, no hay información ni conclusiones que uno le diga, uy, de verdad, esto tienen que hacerlo. Lo otro es que yo sé que hay extractos concentrados y hay suplementos de té verde que en realidad pueden llegar a inflamar el hígado, entonces hay que tener cuidado con ese tipo de productos. Ok, es mejor consultar, ¿verdad? Exacto, Con un profesional antes de... Ok, vea, también tenemos por acá a Sofía, ¿verdad?, que nos tiene una pregunta. Ella dice que por qué solo cuando el hígado está dañado se puede usar ese tratamiento que nombró, o si se puede usar siempre. No, el tratamiento, la indicación es de la FDA, de ese tratamiento específicamente para el hígado graso es en ese momento, pero en realidad todos sabemos que los análogos de GLP-1 se están usando primero para tratar la diabetes y ahora tienen muchísimo empuje para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Entonces no es que solamente para eso, sino que en el caso del hígado graso su indicación es cuando la persona no está logrando bajar peso con modificación de estilos de vida y cuando ya hay un grado de fibrosis en el hígado. Y también nos están preguntando acá, dice también Sofía, que ella toma avena en ayunas, que cuántos meses lo debe tomar, si eso le ayuda. Realmente no se trata de cuántos meses, se trata de cómo se está sintiendo ella. Entonces, si eso le ayuda, esa avena en ayunas es una gran cantidad de fibra, la avena también tiene algunos otros beneficios, pero se trata de cómo se esté sintiendo ella y cómo están sus parámetros de laboratorio, si es que ya hay alguna alteración y qué otras modificaciones al estilo de vida ha hecho. Lo del tratamiento que usted nos estaba comentando, doctora, ¿cuánto tiempo es recomendable tomarlo? Eso va a depender de si hay alguna enfermedad asociada y si, de cuál sea la meta para el peso también. En realidad, los estudios de seguridad están para muchos años, se pueden usar durante mucho tiempo, pero sí es importante, y esta es una anotación que quiero hacer, cuando hay necesidad o cuando hay uso de medicamentos para bajar peso, siempre tiene que haber modificación de estilos de vida al mismo tiempo, porque si no, es cuando ocurre el efecto rebote. Doctora, nos dice Jocelyn si la cúrcuma sirve para el hígado graso. Ok, la cúrcuma tiene un principio activo que se llama curcumina, que en algunos estudios se ha demostrado un beneficio antiinflamatorio. Sin embargo, la cantidad de curcumina que hay que consumir tiende a ser muy alta y es difícil lograr eso con solamente consumir cúrcuma. Entonces, yo no les diría, a ver, si le gusta, si le está ayudando, puede consumirla, pero no pueden depender únicamente de eso para tratar el hígado graso. Nos dice Marcenet, en un ultrasonido me detectan hígado graso 3, pero dice que ella pesa 55 kilos, no tiene problema de diabetes, pero es hipertensa. Dice que la mamá murió de hígado graso y una tía también. Algunos familiares además tienen hígado graso. ¿Qué hacer si esto fuera hereditario? El hígado se puede regenerar. Por mi edad y peso actual no puedo bajar más de peso, nos dice Marcenet. En ese caso lo que hay que hacer es optimizar siempre la alimentación, saber que esté comiendo de forma adecuada. La limitante en este caso es que pues hay un factor genético importante y contra la genética en ocasiones es difícil luchar. Entonces en esos casos lo que se puede hacer es simple y sencillamente hacer lo que se pueda con el estilo de vida y ayudar también en la parte de no tomar demasiados medicamentos, siempre estar en contacto con el médico para optimizar sus tratamientos, pero en cuanto a alimentación, independientemente de si hay un factor genético o no, igual tiene que estar al máximo.
Doctora Rodríguez, gracias por sacar estos minutos a darnos esta Con todo explicación gusto. tan buena sobre el hígado graso. Muchas Muy gracias. amable, ahí tomamos nota. Estoy seguro que todos, hasta Rafa Pérez, Zárate. Así es, Diego Vargas. Ahora hablemos de la vitamina C. Nuestro cuerpo no tiene la capacidad de producirla, tampoco de almacenarla. Sin embargo, cuando consumimos ciertos alimentos, pues nos va a ayudar, ¿verdad?, a mantener fuerte nuestro sistema inmunológico y también a reducir el estrés oxidativo. Está con nosotros la doctora Rebeca Arias, justamente para contarnos esto. Doctora, bienvenida. Cuéntenos, ¿cuáles son las funciones esenciales de la vitamina C en nuestro cuerpo? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y la vitamina C, así como vos lo decías, es una vitamina que se disuelve en agua y por ende, pues el cuerpo no la produce y tampoco la almacena. Claro. Entonces es importantísimo estarla consumiendo constantemente. Dentro de las funciones principales, pues la parte antioxidante, todo lo que sea antioxidante nos ayuda a enlentecer todo el envejecimiento a nivel prematuro. Y también nos ayuda muchísimo con producción de colágeno, entonces nos da o nos ayuda con piel, cabello, uñas, vasos sanguíneos, tendones, ligamentos, hasta los propios huesos. Claro. Nos ayuda también en la absorción de hierro, principalmente el hierro que absorbemos o que consumimos de los vegetales, y también nos ayuda con sistema inmune y con la parte de cicatrización. Vean, ya está listo nuestro Facebook aquí para que usted le haga las consultas que usted quiera. Ahora bien, ¿qué papel desempeña la vitamina C en enfermedades crónicas, doctora? Como te contaba, en la parte antioxidante, eso nos ayuda a reducir el estrés oxidativo. El estrés oxidativo tiene mucho que ver con radicales libres, que eso ya es un poco más técnico, pero toda la parte de estrés oxidativo nos lleva o nos puede llevar a tener enfermedad crónica. Entonces, al consumir antioxidantes como la vitamina C, nos ayuda con o a disminuir la probabilidad de tener enfermedad crónica, por ejemplo, diabetes, hipertensión. Ahora, usted dice que nosotros no tenemos la capacidad de producirla, pero entonces, ¿cómo la consumimos? ¿En pastillas, en líquido, en alguna fruta? Ok, nosotros normalmente la podemos consumir con vegetales y con naranjas o bueno, frutas como tal. Podemos consumirla también con pastillas. Hay una que se llama liposomada, que esa más que nada nos ayuda en la absorción a nivel intestinal, como para que no nos dé tanto efecto secundario a nivel de malestar estomacal, diarrea, alguna gente que le ocasiona ese tipo de efectos secundarios, y también se puede colocar de forma intravenosa para algunas ocasiones. Claro, la vitamina C es esencial para el colágeno como antioxidante y para poder proteger las células. ¿En qué caso liposomada? ¿En qué caso en megadosis, verdad, inyectada? ¿O en qué caso en sueros? Ok, normalmente con que la consumamos diaria en alimentos y frutas y verduras, llegamos a alcanzar una buena cantidad de vitamina C, pero sí hay algunas ocasiones, por ejemplo, personas que tengan algún padecimiento crónico, como los que te contaba, Claro. también personas que estén pasando por cáncer, que eso es muy importante siempre que sea de la mano con su tratamiento oncológico, o sea, no sustituye el tratamiento como tal de oncología. Y personas que estén pasando por alguna cirugía o por alguna enfermedad, pues también tiene sentido hacerlo de forma intravenosa. Estamos hablando de la vitamina C, pero bueno, Sofía aprovecha nuestro Facebook para preguntar sobre la vitamina D. Dice que su papá es un adulto mayor y que la toma en gotas. ¿Que cuánto tiempo debería de consumirla un adulto mayor? Ok, es muy importante con la vitamina D, que es muy diferente a la vitamina C, porque la D es una vitamina que sí es liposoluble, o sea, esa sí se acumula en el cuerpo. Entonces siempre hay que tener un examen de por medio para saber cómo están nuestros niveles de vitamina D, para poder saber durante cuánto tiempo tiene que consumirla. Entonces eso sí es muy importante para decirle a Sofía. Bueno, la vitamina C justamente ayuda a formar nuestros cartílagos y mantenerlos fuertes. Usted decía que el kiwi es una buena fuente de vitamina. Lo que sucede es que María la pregunta que si esa fruta nos sube el azúcar. Ay, muy interesante. Ok, depende mucho también de cuál sea la enfermedad crónica de la persona, ¿verdad? Entonces, una persona diabética tiene que tener un poco más de precaución con respecto a los alimentos que consume, pero normalmente el kiwi no tiene ningún problema. O sea, de hecho, hay muchos alimentos que no creeríamos que tengan tanta vitamina C o más vitamina C que la naranja, por ejemplo. Claro. Entonces, por ejemplo, el kiwi, el brócoli, la guayaba, que de hecho tiene cantidades abismales de vitamina C, entonces tiene mucho sentido también consumir ese tipo. Dice Marcela que en la última cita donde su doctora le pidió una pastilla de vitamina C, dice que es rosada y de chupar, que si esa también funciona para la piel. También funciona para la piel, claro que sí, sí, por supuesto. Es un Sí, habría efecto, que digamos, ver. secundario.
Claro, secundario positivo, porque como nos ayuda con la síntesis de colágeno, tiene mucho que ver a nivel de piel, cabello, uñas, entonces también puede tener beneficios. Habría que ver qué cantidad tiene la pastilla como tal, pero esa puede que nos funcione, sí, claro que sí. Vea, Adin nos cuenta que ella padece de lupus, que le han hecho hemogramas y que sale con la hemoglobina baja, entre 6 y 5.5. ¿Qué le puede ayudar para levantar esa hemoglobina? Uy, muy importante, porque alguien con lupus es una enfermedad autoinmune, entonces ella ya tiene que tener su control con su reumatólogo, entonces eso es demasiado importante que su médico de base ya le haga una recomendación un poco más enfocada al caso de ella. Pero normalmente todo el consumo de vegetales y frutas nos ayuda muchísimo, y principalmente también con el complejo B nos ayuda a aumentar la parte de la hemoglobina. Lo que sí habría que ver es qué tipo de anemia tiene, que todo eso se necesita un hemograma y poder revisarlo para dar una recomendación un poco más acertada. Claro, doctora Arias, Yadira nos cuenta que su suegro tiene 75 años y que está padeciendo de anemia. ¿Qué le podría recomendar? Ok, importantísimo, igual, consultar con su médico de cabecera porque eso nos permite hacer un hemograma y saber qué tipo de anemia tiene la persona. Siempre se va a recomendar pues buen consumo, así como te contaba, de vegetales, porque eso nos ayuda a aumentar el hierro o el consumo de hierro, los frijoles, el brócoli, todo lo que tenga muchísimos colores en cuanto a frutas y vegetales que nos va a ayudar en eso. Pero siempre el hemograma nos permite saber si la persona necesita, por ejemplo, algún tipo de hierro específico o ácido fólico que nos ayuda a subir esa anemia como tal. ¿Verdad? De recuperarse. Exactamente. Kashir dice que ella padece de hipotiroidismo y también de diabetes T2. Quiere consultar que si eso tiene algún factor o que si provoca más bien hígado graso. Eso es interesante. Bueno, creo que la doc que estaba hablando anteriormente va más por el lado de que nos contaba sobre el hígado graso, pero siempre, pues por supuesto todo lo que ella nos contaba de el consumo de vegetales y frutas, yo sé que lo he recalcado muchísimo, pero también pues tomándolo de la mano con la parte de vitamina C que nos ayuda con las antioxidantes y a disminuir este estrés oxidativo, pues nos ayudaría con toda la enfermedad crónica que ella nos cuenta de la tiroides y también con la parte de la diabetes. Dice Ania que ella tiene 12 años de estar tomando vitamina C a raíz de que tiene muchas infecciones, que se le recomendaron y que eso le ha ayudado. Ok. Es muy interesante porque todo el mundo conoce vitamina C con sistema inmune, o sea, siempre lo ligamos. Y es que tiene mucha relación porque nos ayuda a generar glóbulos blancos, y también a mejorar la función de esos glóbulos blancos. Entonces, como tal, la vitamina C no nos ayuda a no enfermarnos, pero sí nos ayuda a que los cuadros, cuando nos vayamos a enfermar, se reduzcan. Exactamente, se reduzca el tiempo de la enfermedad o de la infección y también que los síntomas sean pues menores. Entonces, sí es muy importante. Usted ahora mencionaron que la vitamina C era muy buena para personas que tuvieran cáncer. Entonces doña Yadira pregunta que si una persona diabética y además con cáncer de próstata se podría haber beneficiado con estas megadosis de vitamina C. Ok, muy interesante y muy importante siempre tener el control con su oncólogo, ¿verdad? Porque la vitamina C, a pesar de que a altas dosis puede que nos ayude mucho con efectos secundarios de quimioterapia, con el estilo de vida del paciente que tenga cáncer, siempre hay que llevarlo de la mano con el tratamiento oncológico, pero por supuesto que puede que le ayude muchísimo en toda esa parte. Usted ahora decía que la vitamina C cuando uno se resfría, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cómo ayuda la vitamina realmente en el sistema inmunitario? Ok, como te contaba ahorita, lo que nos ayuda es aumentar la producción de glóbulos blancos y a mejorar su función. Entonces, no nos ayuda como a evitar enfermarnos, pero sí que estén, como vos decías, la parte de los soldados listos para luchar. Para luchar, exactamente. Doctora, se habla mucho de la vitamina C en personas que tienen cáncer. ¿Cómo esto nos va a ayudar? O sea, realmente usted nos hablaba ahora de que ayuda al estrés oxidativo, pero en alguien que ya tiene un proceso de cáncer. Ok, nos ayuda muchísimo más que nada con los efectos secundarios de la quimioterapia o de la radioterapia. ¿Por qué? Porque esta función antioxidante lo que hace es disminuir este tipo de efectos secundarios de los tratamientos base. Entonces, en una persona, por ejemplo, que me diga, yo no tengo cáncer, pero quiero evitar llegar a tener, tiene muchísimo sentido también el consumo de vitamina C, porque nos ayuda con esta parte antioxidante a disminuir el estrés oxidativo, y el estrés oxidativo a largo plazo lo que puede llegar a ocasionar es alteraciones en el ADN que pueden llevar a tener, por ejemplo, algún tipo de cáncer. Entonces, siempre nos va a ayudar vitamina C. Doña Yariela tiene 46 años, dice que pesa 53 kilos, tiene 10 años de estar en menopausia y que a ella le gustaría saber qué es bueno para mantener los niveles de hormonas estables. Ok,
Es muy importante, pues siempre hablamos de un estilo de vida saludable. Yo sé que siempre es algo que nos están inculcando y que es demasiado importante, pero el consumo de frutas, vegetales, tener buena actividad física siempre va a ser de muchísima ayuda para alguien así. Siempre también tiene muchísimo sentido consultar con su médico de base para hacer un perfil hormonal, para ver si podemos hacer algo más con respecto a sus niveles de testosterona o a sus niveles de estrógeno para poder nivelar y que eso nos ayude también con todo este proceso de la menopausia y el envejecimiento como tal. Vea, doña Carol, ella no nos pregunta, pero nos hace un comentario muy interesante. Su tío es doctor y tiene cáncer y dice que todos los días se toma un buen vaso cargado de vitamina C natural y dice que es excelente. Es demasiado bueno. O sea, que le va muy bien. Entonces, doctora, ¿a tomar vitamina C? Definitivamente, sí. Claro, ¿por qué los dermatólogos recomiendan utilizar vitamina C de manera tópica, verdad, en la cara? Ok, dos cosas muy importantes. Puede que funcione como un fotoprotector, o sea, nos ayuda a nivel de los radicales libres que obtenemos con la radiación ultravioleta, nos ayuda a protegernos contra eso y además a nivel tópico nos ayuda en la síntesis de colágeno local, entonces también nos ayuda como antimanchas, entonces funciona muy bien también. ¿Cuánta vitamina C deberíamos de tomar nosotros? Ok, normalmente una mujer necesita por ahí de 75 miligramos y un hombre como 90 miligramos. ¿Cuánto es eso? Más o menos una naranja tiene 50 miligramos. Una naranja de 100 gramos puede tener 50. Entonces, con 2 naranjas que nos consumamos al día, estaríamos súper bien para una persona sana que no necesite más de eso. Ella es la doctora Rebeca Arias. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Ya Gracias se tomó su naranja? ¿Sí? Ya. Vamos a preguntarle a Maricris Rodríguez. Y cuando uno tiene un animalito así con mucho problema, así como de obesidad y demás, pueden llegar a padecer de diabetes mellitus. Y eso se convierte en un problema para la salud de los animalitos, entonces tenemos que tratarlos. Hoy nos acompaña Andrea Amor, ella es veterinaria. Doctora, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo saber si mi perro o mi gato tienen diabetes? Porque puede ser que estén bien obesos, pero no tengan, ¿verdad? Claro que sí. Buenos días. Hola, muy buenos días. Para mí es un placer estar con ustedes una vez más. Es importante tomar en cuenta cómo darnos cuenta si nuestro pacientito, o bueno, nuestro animalito en casa, tiene diabetes. Una de las características principales son las 4P. Poliuria, que eso es que orina muchísimo. Polidipsia, que es que toman agua desesperadamente. Polifagia, que es que comen desesperadamente. Y la pérdida de peso. Con las 4P nos damos cuenta si nuestro animal tiene sintomatología y es importante en ese caso llevarlo al médico veterinario. ¿Tienen que cumplir las 4P o basta con que cumplan 3 o 2? Muchas veces cumplen las 4, pero sí, con 3 o 2 nos podemos dar cuenta que sí, efectivamente podemos tener ese problema de diabetes en nuestras mascotas. Algo importante es la alimentación, ¿verdad? Hay gente que les gusta darle pan a los perros, que les gusta darle galletas, que les gusta darle cosas dulces y eso hace que el animalito genere este tipo de enfermedades y aparte de que son bien tediosas para el propietario porque tienen que estar midiendo la glucosa y tienen que estar haciendo curvas de glucosa, son bien problemáticas para el animalito ya que traen efectos secundarios en él. Doctora, ¿a las mascotas se les inyecta insulina como si fueran las personas diabéticas? Claro que sí, la insulina se inyecta en mascotitas a 10 unidades internacionales por peso del animalito y eso se inyecta de la siguiente manera. Bueno, algo aquí importante, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? En este caso tenemos... Obviamente después de llevarlos a que le hagan exámenes y que ya se den cuenta que efectivamente son diabéticos. Claro, no, eso es importantísimo porque con una sobredosis de insulina puedes matar al animalito, ¿verdad? Es algo, cuando tenemos insulina, hay 2 tipos de insulina, eso ya es el médico veterinario que decide cuál utilizar. Cuando tenemos la insulina, ¿verdad? No hagamos el frasco así porque rompemos la molécula. Siempre que lo vamos a mover, lo vamos a hacer de esta manera con mucho cuidado, ¿verdad? Lo podemos hacer para arriba o para abajo, de esta manera para no romper lo que es la molécula y cuando lo vamos a inyectar siempre tienen que ser con agujitas, ya sea de insulina o bueno, esta que es de tuberculina, se calcula la dosis correcta que el médico veterinario ya por medio de todos los exámenes correspondientes y las curvas de glucosa le propone al animalito y se inyecta de la siguiente manera. Doctora, ¿se inyectan de manera diaria? De manera diaria. Igual que una persona. Cada 12 horas, sí. Cada 12. De hecho, se debe de inyectar después de comer, ¿verdad? Igual que en un ser humano. Okay. Se pone, lo ideal siempre es subcutáneo, ¿verdad? Que bueno, en este pellejero que tenemos con este gordito, tenemos mucho donde inyectar.
Claro. Pero vamos a elegir esta zona entre las escápulas, echamos el alcohol, ¿verdad? Son animalitos que normalmente están muy acostumbrados porque pues desgraciadamente se tienen que estar inyectando. Entonces vamos a levantar el pellejito y vamos a meter la aguja de esta manera y metemos lo que es la insulina, la dosis correspondiente, y hacemos un pequeñito masaje para que el animal no sienta tanto lo que es la inyección. Doctora, ¿ustedes le enseñan a los dueños a que ellos pongan la inyección o ellos tienen que usualmente, generalmente, todos los días visitar al veterinario? No, nosotros enseñamos al propietario porque es algo bastante tedioso, ¿verdad? Ya que pues es cada 12 horas, el animal tiene que estar después de comer inyectándole la insulina. Además de eso, el propietario tiene que estar midiendo la insulina porque ocupamos ver si con la dosis de insulina que se le manda, tiene que estar midiendo la glucosa, perdón, porque ocupamos ver si con la dosis de insulina que se le manda al animalito es la adecuada, y eso hace que el animal pueda mantenerse con una glucosa regulada. Lo normal es que no pase de los 180 a 200, ¿verdad?, de glucosa en sangre. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo hace el propietario para estársela midiendo? Bueno, en gatos podemos hacerlo de la siguiente manera. Hay un truquito, ¿verdad?, que lo que hacemos es que movemos la orejita para aumentar la circulación. Entonces movemos la orejita, hacemos el plieguecito del pabellón auricular así, y con la lanceta lo que hacemos es que le pellizcamos. Aquí tenemos lo que es la gotita de sangre. Con el glucómetro metemos el glucómetro siempre con esta parte hacia adentro. Esperamos que nos dé la señal el glucómetro para que donde dice la gotita, ahí ya la señal. Estamos estripando acá y con esto vamos a medir, ¿verdad?, lo que es la glucosa. Ven que el gato no se molestó, no le dolió. Ahí esperamos que nos salga el resultado y podemos observar, ¿verdad?, cómo está la glucosa de este animalito. Siempre es recomendable tocarle así la orejita antes de hacerle la punzadita. Porque así aumenta la circulación sanguínea. Entonces no sale tan poquita sangre. El gato, ustedes vieron que ni se conmovió con eso, ¿verdad? Y ahí sale lo que es la glucosa, que en este gatito, gracias a Dios, está controlada. En perros tenemos otras maneras de poder medir la glucosa. En perros ya lo vamos a ver. Aquí tenemos a Teito, ¿verdad? Mire, Él es Teo un está valiente. pesado. ¿Cuánto pesa Teo? Teo pesa 25 kilos, ahorita están 25 kilos, él es un valiente, se le acaba de hacer cirugía desobstructiva y está muy muy bien, gracias a Dios, con Teito. Vea, en perritos lo podemos hacer de la siguiente manera. En perros vamos a, si quiere me lo sostiene, vamos a ponerle otra lanceta a lo que es. Si quieren pueden mostrar acá cómo se ponen las lancetitas, ¿verdad? Para que ustedes aprendan en casa también. Vamos a verlo. Le quitamos lo que es la puntita, metemos la lancetita, ahí hace un clic. En el momento que hace el clic, ¿verdad?, le metemos lo que es la parte de adentro. Aquí le vamos a medir si queremos que sea un poquito más fuerte o más suave. Digamos, yo lo pongo en 5 para que llegue, porque el pliegue del gatito y del perrito es más profundo. En humanos se ponen 1 en 2. En perritos lo podemos hacer de esta manera. Agarramos el belfo, ¿verdad?, y lo pinzamos aquí. Igual, aquí tenemos lo que es el poquito de sangre. A veces sangra un poquito más, a veces sangra un poquito menos, y entonces hacemos exactamente lo mismo. Ponemos lo que es el glucómetro. Ahora, doctora, ahorita Teo, que es muy tranquilo, pero hay perros que son muy inquietos y se mueven mucho cuando usted les va. Eso sí es cierto. Digamos, aquí no me salió la cantidad de sangre que tal vez ocupamos, porque tal vez pues no está tan vascularizado, pero podemos hacerlo en el belfo. Podemos hacerlo también en lo que es las almohadillas, que son bastante, hay bastante circulación sanguínea en ellas, y también podemos hacerlo en el codito, ¿verdad?, en caso de ellos, o bien en la vena, ¿verdad? Lo podemos hacer en la vena, ya que el propietario tiene que irselas ingeniando. También podemos hacerlo en la orejita, podemos hacerlo en varias partes en lo que son los perritos. Cuando el perro es muy bravo, tenemos que siempre inmediatamente inyectamos o sacamos sangre para medir la glucosa, dar algún premio, algún incentivo, algo que el perro relacione con que es algo muy positivo
para que el animalito diga, uy, qué bueno, ya viene la medición de glucosa, me van a dar algo bueno. ¿Y qué tipo de premios? Hay premios especializados que son galletas para perros diabéticos. Ajá, interesante. Entonces, exacto, entonces se le puede dar este tipo de premios que son especializados para animalitos diabéticos, aparte de que siempre que tenemos un animal diabético tenemos que dar alimentos medicados, alimentos especializados para problemas de diabetes y bastante fibra en la comida. Doctora, y si el perrito es muy inquieto, ¿verdad? Se mueve mucho a la hora de hacer esto, ¿cuál punto de los que usted nos mencionaba nos recomienda como para que sea más fácil para la gente? Bueno, si el perro es bravo y es inquieto, creo que lo más fácil sería en la oreja, como en el gatito lo hicimos, ¿verdad? Porque hay más vascularización y aparte de eso, porque si el perro se mueve, no importa que le pegues aquí, que le pegues aquí, que le pegues aquí. Exacto. ¿Y hay alguna técnica a la hora de agarrarlos como para evitar que muerda a una persona? Claro, ¿verdad? lo principal es agarrarlo, si quiere me Se le amarran las patas, ¿cómo hace uno? Lo vamos a ver, si tenemos un perrito en casa que necesitamos tomarle muestra, lo que podemos hacer es que lo agarramos siempre con esta mano, podemos pasarla detrás del cuello y así le damos presión al animal y si él se mueve no vamos a tener ningún riesgo de que nos muerda. Ajá. Y también no solamente nos pasamos la mano detrás del cuello, sino que abrazamos al perro y de esa manera lo pueden hacer con otra persona. La otra persona puede venir. Okay. Exactamente, sí, es como la manera correcta para que el animal no se mueva y nos dé más facilidad para tomar la muestra. Ahora, doctora, usted mencionaba lo de la alimentación, que hay galletitas. ¿Se le puede revertir, digamos, la diabetes en los perritos, en los gatitos, por medio de la alimentación? Claro, vamos a ver, algo muy importante es que hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 es la insulino dependiente, que esta es una diabetes que el páncreas no está liberando la insulina, que la insulina es una hormona que se necesita para que ingrese la glucosa a las células y pueda utilizar o gastar la energía. Y la diabetes tipo 2 es la no insulino dependiente. Esa sí se puede revertir, porque la no insulino dependiente la podemos revertir con homeopatía, como por ejemplo tenemos este tipo de homeopatía que se llama, esta la hago yo, Signatia Ecofea. Eso lo que hace es regular completamente la glucosa, ¿verdad? Lo que podemos hacer con la homeopatía es que levantamos el hociquito, ¿verdad? Y le damos, son gotitas. Son gotitas, exactamente. Le damos 5 gotitas, 1, 2, 3, 4, 5, 2 veces al día, más el alimento. Podemos revertir una diabetes tipo 2, que es la no insulino dependiente, y un alimento especializado para animales diabéticos, y no solamente especializado para animales diabéticos, sino que también dar bastante fibra en casa y dar solamente la dieta correspondiente para el animalito. No dar cosas extra como que, ¿verdad? Ay, pobrecito, mi animal es diabético, voy a darle que un premiecito diferente o así. Eso es lo que no debemos de hacer. Doctora, entonces le agradecemos muchísimo a la doctora Andrea Mora, a los muchachos también por haber venido y a los dos Teos, que bueno, había visto a un gato que se portara tan bien como Teo el gato y a este Teo que no ve. Qué ganas de estar como él, ¿no? Papá, qué chinillas son. Claro que sí, para mí es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Charlene López. Yo diría que eso ya no es un lujo, es una necesidad. Muchísimas gracias a Carlos Serrano. A partir de las 10:30, ya saben, mentes maestras. Ahora vamos a hablar de los vidrios de su casa. Qué tan importante es saber elegir un vidrio para la privacidad de su baño, para las ventanas, la luz que entra a su casa. Todo esto determina el vidrio que usted escoja. Por eso tenemos a los expertos, a Juan Pablo y a Alan, que hoy vienen de Vidrios Américas. Así es, chicos. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo elegimos un buen vidrio? Ahí lo importante es pensar en la seguridad, pensar en qué uso le va a usar, ¿verdad? Al vidrio. ¿Qué uso se le va a dar? Porque ahora contamos con vidrios de seguridad, vidrios laminados, vidrios temperados, con tonos, tanto en aluminio como en vidrio. Entonces, lo ideal es aclarar bien y asesorarse un poco para poder optar por las mejores opciones y las más seguras, ¿verdad? Okay. Vámonos más finos, ¿les parece? Vean, porque aquí yo veo que está el vidrio Europa, y encima está el de PVC. Hablemos de este porque usted me dijo antes de entrar al aire que era el más fuerte, Alan. Sí, el sistema europeo, vamos a ver, todos son sistemas corredizos, tanto para puertas o para ventanas, pero tenemos, está el sistema básico, el sistema intermedio y el sistema premium. El sistema premium es el sistema europeo en aluminio y el sistema en PVC, el sistema plástico,
Es el sistema que tiene mejores rodamientos, mejor hermeticidad y también nos ayuda para el ruido. Entonces es más robusto. ¿Esto como para qué se recomienda, digamos? Se puede utilizar tanto para puertas como para ventanas. Pero por lo general la puerta es lo que uno quiere que sea más fuerte, Más ¿verdad? robusto, Más que todo si esa exactamente. parte de la casa es la que cierra o da un jardín o da afuera. Y ahí va a depender también, si es para ventanas, generalmente se pone el vidrio crudo, que es el vidrio normal. Para puertas, si recomendamos vidrio laminado o vidrio temperado, que es vidrio de seguridad, para evitar un accidente. ¿Y este que es de PVC? Bueno, este material, ¿qué es? Es plástico, sí. Parece mentira, ¿verdad? Ven, qué curioso. Igual se le puede poner cualquier tipo de vidrio, ya sea laminado o se le puede usar el vidrio templado de seguridad. Hablemos de los temperados, que aquí tenemos justamente la muestra de cómo es que se quiebra un vidrio temperado y por qué es importante tenerlos en ciertas zonas. Así es como se quiebra el temperado, eso tiene un tipo de proceso antes Es un proceso de vidrio, ¿Cómo exactamente. El vidrio templado es un vidrio crudo normal, pero lleva un proceso, que el vidrio se corta como un vidrio normal, después de eso pasa a un horno a cierto grado de temperatura y el horno pasa a una cámara de enfriamiento, que es donde el vidrio se templa. Ya ahí el vidrio coge la característica que es 40% o 5 veces más fuerte que un vidrio normal. ¿Y este es recomendable en qué partes? En puertas de los baños, en las duchas, Indispensable. eso tiene que ser sí o sí. Tiene que ser sí o sí. Sí o sí, temperado. sí o sí. Y después, para puertas, para que las personas que tengan algún accidente que no se dan cuenta que hay una puerta, entonces pegan, rebotan, no se quiebra. Entonces, generalmente es ese o el Y laminado también. En techos, que sean tragaluces o hacen techos de vidrio, se recomienda que sea una combinación de temperado con vidrio laminado. Ok. Bueno, hablemos de esas puertas grandes, que justamente estábamos hablando de la Europa. Tienen que ser más fuertes, pero ¿qué característica, además de esto, tiene que tener una puerta que da hacia la calle? Bueno, tiene que ser robusta, ¿verdad? Puede ser más robusto, que le da más fortaleza al sistema. Que tenga los accesorios, los rodamientos, las cerraduras, todos los accesorios que lleva son de mejor calidad. Que sea seguro y las también, cerraduras, ¿verdad? y el tipo de cerradura también. Preferiblemente el vidrio que sea vidrio de seguridad, porque va a ser las que dan al exterior, ¿verdad? No, También... un poco chiquitos, ¿verdad? Que Dios lo quiera. Exactamente. También eso le va a ayudar, digamos, en el caso del vidrio laminado, ayuda a repeler el calor y también los rayos UV. Ahora, pensando en la delincuencia, ¿cuál es un vidrio que me asegura que no me lo van a quebrar fácilmente? El laminado. Laminado, ¿cuál es? Volvamos a ver. Este es el laminado. Ah, bueno, vean, esto es cuando Aquí se ya quiebra un está laminado, quebrado. ¿verdad? Que Y se este hace es como un el- chicle. Exacto. Tiene un polivinil en el medio que sostiene las dos caras. Ok. La ventaja que tiene el laminado es que puede ser de 2 caras o más. Aunque el vidrio blindado son más caras y más gruesos. Y el de piso para techo es igual. La ventaja que nos da esto es la seguridad de que no va a haber desprendimiento de partes. Y estos vidrios no son susceptibles a pedradas, por ejemplo. No, pues sí, lo Tal que vez pasa un es palo, que... no sé, alguien que quiera de verdad hacer el Sí, daño. exacto. Vamos a ver, eso es inevitable. La ganancia que vamos a tener es que no se va a caer, va a quedar todo aquí pegado. Para usted poder hacer un hueco aquí tiene que golpearlo de tamaño ratito para poder lograr hacer un hueco, ¿verdad? En cambio, la desventaja que tiene el temperado es seguro, es más fuerte, pero si se quiebra se cae todo de una vez, Ok. ¿verdad? Igual el vidrio crudo. El vidrio crudo, pues si se cae, quedan picos expuestos, donde ahí sí pueden haber accidentes más graves, Sí. ¿verdad? Que ni Dios lo quiera. Sí, ¿no? Bueno, hablemos de los interiores, puertas de interiores, ventanas de interiores. ¿Qué vidrio se maneja y cuál sería, Alan? Ok, vamos a ver. Para la parte interior, más que todo es algo estético. No hay Gran cosa, simplemente es algo que guste. Exactamente. El tema está más en el exterior. ¿Por qué? Porque vamos a escoger el color del vidrio. Ve que tenemos diferentes, que hay vidrio, Ay, los que están allá. sí, Ajá, está el el vidrio color. claro, el vidrio gris, el vidrio bronce, que es como el café, Ok. el vidrio mateado que tenemos también, que Sí, es que tengan un poquito más de privacidad. que tenga un poco más de... Exactamente. ¿Esos se recomiendan para ventanas
y baños. Y ¿O hay baños. otra parte también No, en la también. casa? Más que todo ventanas y baños. Sí, o le damos los cuartos de pila, centros de lavado, que es donde no se quiere que la gente, o sea, que no se vea vean para... cuerpo de pilas, digamos. Ahora, un vidrio que le pegue el sol por mucho tiempo, que esté expuesto a altas temperaturas o que tal vez en algún espacio de la cocina que se vea afectado, ¿cuál es el que se recomienda? Hay un vidrio especial que tiene Una película reflectora con protección ultravioleta. En serio, obviamente Sí. esos tienen un costo más alto. por Sí, correcto, porque sí ya son vidrios especializados y sí vienen en unos grosores específicos. Entonces sí, no hay muchas opciones. en ¿Ustedes dan algún tipo de asesoramiento? Por ejemplo, si usted dan un ejemplo que no son las ventanas, pero cuando uno compra una puerta tiene que ir con las medidas. En este caso de las ventanas, sí. Ahí en el ambiente, en su comunidad, es posible que ya hayan casos. Es importante que usted sepa identificarlo para que pueda acudir al médico a tiempo y no tenga complicaciones mayores. Escalofríos, ojos amarillos, cambio, por ejemplo, en las deposiciones. Vamos a conversar en esta mañana con el doctor que está aquí con nosotros, Gustavo Bustillo Zelaya. Él va a hablarnos acerca de este tema y también a responder sus preguntas a través del Facebook. Buenos días, ¿cómo le va? Maricris, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es la hepatitis A, doctor? Primero que nada. Maricris, la hepatitis A es una enfermedad viral. Entonces, este tipo de enfermedades lo que nos puede generar es una alteración a nivel del hígado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo se empieza a manifestar? Dentro de las manifestaciones de la hepatitis A, las personas van a empezar a sentirse con fatiga extrema, es decir, muy cansados, con mucha debilidad, dolor muscular, pueden llegar a tener fiebre. ¿Por qué? Porque es un cuadro viral. A la vez, pues falta de apetito, y en el transcurrir de las semanas, cuando la persona empieza con estos síntomas, puede llegar a ponerse con los ojos amarillos, la orina muy oscura, una coloración pálida en las deposiciones de las heces. ¿Cómo se contagia? El método de contaminación es que hay una persona que ya tiene la enfermedad, ya tiene el cuadro viral, y lo que sucede es que tiene una afectación y una diseminación fecal oral. Entonces esta persona se contamina el agua principalmente, y el virus, que sí tiene un buen tiempo de duración, puede llegar a alimentos que se laven con esa agua, o inclusive ya cuando la persona está enferma puede en la casa transmitirlo a los demás. Veamos esta pantalla, doctor, porque habla acerca de que la enfermedad es muy contagiosa por vía oral, fecal oral, y al consumir alimentos contaminados. ¿Cómo se llega a obtener un alimento contaminado de esta manera? ¿Estamos teniendo algún error en el manejo del agua o en el manejo de los alimentos? Realmente debe ser más que todo en un agua contaminada. Entonces hay que tratar de utilizar en estos casos agua que sea filtrada. Con el tema de los alimentos, sí hay una relación, una vía clásica con el alimento de los mariscos, almejas, porque son alimentos crudos, y el virus tiene un buen periodo de incubación. Entonces el virus puede estar en estos tipos de alimentos, los lavamos, pero de igual manera lo podemos llevar a la boca y contaminarnos. Eso nos asusta un poco porque los costarricenses comemos mucho ceviche, por ejemplo, ciertos mariscos crudos. ¿Esto cómo nos podría llegar a contaminar y por qué está aumentando en esta época del año? Lo que pasa es que como estamos en época lluviosa, el agua corre con mayor frecuencia, se estanca más, está más sucia. Entonces lo que sucede son estos casos, Maricris, y sí hay que tener mucho cuidado también con el lavado de manos, no tanto solo enfocarnos en el agua, sino en el lavado de manos en casa. Si la persona es diagnosticada, no aislarlo completamente, pero sino que este tipo de personas utilice sus utensilios. Pensando en los mariscos crudos o poco cocinados, ¿cómo se da cuenta? O sea, ¿hay alguna manera de uno darse cuenta o es preferible ahorita no comer los mariscos crudos? No, realmente sí se pueden comer, no es un alimento que se contraindique en este momento, simplemente es tener el cuidado y el aseo de lavarlos bien. De lavarlos Correcto. bien. Lavándolo bien, puede que ya se quite el virus o hay que cocinarlos. Hay que cocinarlos bien, realmente Ok. se lavan bien, pero sí tratar de cocinarlos de la mejor manera. ¿Cuáles son esos síntomas y en cuánto tiempo después de haber tenido contacto con el virus empiezan a aparecer?
El virus puede tener un periodo de incubación en promedio de 28 a 30 días. Digamos que yo me pude haber contaminado en algún sitio, algún otro país, por ejemplo, muy frecuente en la zona del norte, México, Guatemala, Salvador y Honduras. Entonces tal vez hice un viaje y luego al mes empiezo con los síntomas y yo me pregunto, ¿pero qué pasó? Entonces la persona puede en promedio manifestar fatiga, debilidad, malestar general, dolor muscular, falta de apetito entre 28 y 30 días y 2 semanas después ya pueden notarse con la coloración amarillenta de los ojos. Entonces, cuando la persona consume, por ejemplo, un alimento de esos que esté contaminado, ¿cuántos días después empieza a sentir esos síntomas? De igual manera, porque como hay un periodo de incubación, usted se lleva el virus, el periodo de incubación de este tipo de virus puede durar desde inclusive hasta más días, pasados los 30 días. Ah, pero después en de 30 claro, días, sí. hasta un mes después. Claro, entonces yo puedo qué consumirlo montón. y puedo manifestar los síntomas clásicos después de 30 días, después de 40 días. ¿Y cuánto tiempo dura el virus en salir del cuerpo? Como todo virus puede durar 2 semanas, pero ¿qué es lo que pasa, Maricris? La persona puede quedar cansado con una fatiga extrema hasta 4 meses, entonces uno como médico tiene que decir a la persona, vas a quedar con mucha fatiga, con mucha debilidad, eso es normal, pero la carga viral puede durar hasta 2 semanas. Es interesante porque el doctor nos explica que 28, 30 días después de la contaminación y 2 semanas, pero va al mal y después el cansancio. Ahora, ¿cómo podemos hacer para manejarlo? Porque si es un virus, ¿qué hace el cuerpo? ¿Tiene que pelear contra eso o hay algo que nos podamos tomar para tratar de ayudarlo? De manera ya propia al cuerpo, al ser un cuadro viral, un cuadro bacteriano en otro escenario, siempre el cuerpo va a salir, va a luchar contra estos tipos de enfermedades, en este caso de un virus. Lo que sucede es que al ser un cuadro viral, lo vemos, por ejemplo, en la gripe. Uno dice, mira, me resfrié, pasan 4 o 5 días y la persona empieza a sentirse mejor. Pasa igual con la hepatitis A, es un cuadro viral, entonces la carga tiene que ir disminuyendo. Entonces, el reto médico realmente es llevar un control de cómo está el hígado de ese paciente. Oh, muy bien. Veamos los síntomas que los tenemos acá: náuseas, vómito, dolor abdominal, fiebre. Hasta aquí podríamos creer que es dengue. ¿Cómo se hace la diferencia con los exámenes? Tiene una relación en el sentido de síntomas, se puede parecer. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque un paciente con dengue, para que en casa podamos diferenciar qué es eso, ese punto clave que diga, mira, realmente no tenés dengue. Personas con dengue y personas con hepatitis van a cursar con náuseas, malestar general, debilidad, dolor articular, dolor muscular, inclusive igual un dolor abdominal. Lo que sucede es que un paciente con hepatitis ya se va a poner amarillo. Entonces, cuando usted le consulte a un paciente o note en casa que un familiar tiene coloración amarillenta de los ojos, no es dengue. Entonces, ahí en esos casos sí hay que sospechar uno como médico que el paciente está cursando en ese momento, no como con dengue como tal, sino con una hepatitis A. Pero ¿a las cuántas semanas o cuánto tiempo aparece la ictericia? Porque lo primero es esto. Por lo menos a las 2 semanas la persona puede venir con una fase que se conoce la fase prodrómica, que es antes de la fase ictérica, que la ictérica es después de las 2 semanas que empezaron estos síntomas que acabamos de mencionar. Entonces, la persona ya lleva, cuando empieza con los ojos amarillos, por lo menos 2 semanas de haber estado, que haya adquirido el virus. Ahora, nosotros quisiéramos que la persona fuese diagnosticada antes de las 2 semanas. ¿Cuáles exámenes se tienen que hacer? Eso sería lo ideal. Uno, para darle tranquilidad al paciente de qué está pasando. Doc, llevo 2 semanas, llevo una semana cansado, llevo con malestar general. Entonces, lo primero, Maricris, hay que hacerle un hemograma. ¿Completo o de qué? Un hemograma completo donde vamos a ver cómo está la hemoglobina del paciente, cómo está la plaqueta, cómo están esas células de la batalla que me mencionabas ahora, que sale el cuerpo a defender. Normalmente la interpretación nos va a dar un cuadro viral, uno como médico lo va a interpretar así. Hay una diferencia, al ser un cuadro viral sí te genera disminución de las plaquetas, pero no tanto como un paciente que está con dengue, porque tiende a bajar más las plaquetas del dengue. Otra cosa, pensar en unas enzimas del hígado. Si usted ve un poquito amarillo al paciente, hay que pensar en enzimas del hígado y mandarle unas bilirrubinas, porque si hay un daño hepático, es decir, las bilirrubinas se elevan, hay elevación de las transaminasas, que son enzimas propias del hígado, eso no es dengue. Entonces ya quiere decir que hay un compromiso hepático y hay que ir pensando en hepatitis y nada más mandarle una serología directo. Si no tiene nada que ver con las demás hepatitis por el tipo de manifestaciones, hay que mandar serologías de hepatitis IgM e IgG.
La vacuna, ¿existe alguna vacuna para la hepatitis A y está disponible en la caja? Sí, hay una vacuna de hepatitis A, inclusive se pueden poner hasta 2 esquemas y sí se puede conseguir tanto a nivel privado como a nivel público. Lo que sucede es que, en el buen sentido, con una dosis alcanza hasta el 95% de cobertura e inmunidad del paciente. Esto no quiere decir que yo me vaya a contagiar, porque la vacuna lo que hace es generar inmunidad y al momento de yo enfermarme, la sintomatología que pueda ser muy fuerte va a ser algo más leve al momento de adquirirlo. Pensemos en el lavado de manos. Tendríamos que hacerlo si sospechamos que quizás esa persona con la que convivimos estaba enferma, o tendríamos que hacerlo siempre como en la época del COVID. Es correcto, siempre recordatorio cuando esté en contacto con una persona que esté enferma o cuando esté en contacto, en general siempre hay que lavarnos las manos, ¿verdad? Como tener esa costumbre. Yo sé que el tiempo COVID a muchas personas les dejó ese toque, ¿verdad? Sí, total. Que lo utilizamos así. Entonces siempre reforzar el lavado de manos antes, después de estar en contacto con una persona o inclusive después de yo haber hecho necesidades en el baño. Claro. Ahora, doctor, se usa mucho entre familiares que uno dice, ay, deme un bocadito de eso que está comiendo, y es algo que es común, y en la escuela comparte la galleta, a veces uno también, tome el pedacito para que pruebe. Entre amigos y familiares, ahí se puede uno contaminar hepatitis A. Sí, porque sin saberlo, la persona 2 semanas antes ya era una persona que contagiaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre pasa, Doc, yo ahorita tengo el virus. Es que no se da cuenta. No. La persona pasa que ya está con la sintomatología y uno queda nada más como explicándole, no, tiene que esperar que esta persona empiece a desarrollar síntomas, porque también tenemos inmunidad. Puede ser de que al compartir un utensilio con una persona que sí está contaminada, el propio cuerpo no permite que el virus llegue, y nada más es esperar en esos casos que empiecen las manifestaciones. Pero puede ser de que esta persona que 2 semanas antes estaba con los síntomas, ya hoy pueda contagiar a los demás. ¿Qué ha visto más últimamente? ¿Dengue o hepatitis? Para serte muy honesto, casos de hepatitis A, para ser más específico. Muy bien. Doctor, le agradezco muchísimo. Un gusto. Muy amable, Encantado. gracias por acompañarnos. Continuamos. Hay un montón de sinvergüenzas en la calle, y lo tenemos que decir así. Muchos padres, por amor, les cuesta negarle una firma al hijo, ponerle la casita en hipoteca para que ellos salgan de algunas deudas, firmarles un préstamo y ponerse como fiadores o codeudores. El problema es que estos sinvergüenzas después dejan sin nada a sus papás. Y esos casos los conoce muy bien el abogado que tenemos hoy aquí invitado. Claro que sí, imagínense que hay gente que inclusive le firman engañados, los llevan engañados a los papás. Entonces hoy queremos hablar, como dice don Cristian Tristán, de esas sinvergüenzadas con un licenciado que tiene 51 años de experiencia en Derecho de Familia. Don Pedro Beirute, buenos días. Muchas gracias, muy amable, Cristian. Yo quiero saludarte nuevamente, que hace rato no nos vemos. Hace rato no nos vemos, Ni siquiera en el otro lado ya. Licenciado, ¿cuáles son los casos que usted más ha visto de este tipo de engaños, donde media que los hijos llevan a los padres para que le firmen? Bueno, empecemos por esa palabra que me gustó de Cristian, sinvergüenzas. Es decir, hay mucho hijo sinvergüenza, muchos sobrinos sinvergüenza, porque eso también trasciende no solamente a los hijos, sino también a hermanos, también primos, sobrinos, de adultos mayores que los engañan para que puedan ellos de alguna manera firmarles algún documento que los va a comprometer económicamente, los va a comprometer en su patrimonio, en su casa de habitación, en un carrito que prendaron, se los quitaron. Y sobre todo los adultos mayores de 65 años para arriba, según la ley, que tienen una pensión del Estado. En muchos casos, pensiones muy reducidas, en otros, pensiones un poco altas, pero que en todo caso les limitan su subsistencia, porque un hijo llegó y le dijo, mami, haceme un favorcito, vamos al banco, es que necesito una fianza tuya o necesito que veas unos documentitos porque voy a comprarme una casita, pero yo la voy a comprar, es solo para que me acompañes moralmente. Van al banco. Me tocó la experiencia, y lo dije hace un ratito con Cristian, de una adulta mayor de 70 años, que el hijo le dijo, acompáñeme nada más para que vea que voy a comprar, que voy a adquirir un préstamo para comprar una casita. Va la señora, la muchacha que está al frente en la casita, en la ventanilla, le dice al final al muchacho, mire, usted no es sujeto de crédito, entonces no puedo dar el préstamo. Entonces él
hace toda la pantomima de que se pone triste, va a llorar, y la muchacha, es la muchacha que en mi concepto se puso de acuerdo con el muchacho, dice, señora, ¿usted es pensionada? Sí, yo soy pensionada. ¿Y cuánto es su pensión? De 1 millón de colones. Ve, usted sí puede ser sujeto de crédito. ¿Por qué no hace una cosa? ¿Por qué no firma usted el crédito y su hijo le paga a usted lo que tiene que pagarle en su momento? La engañaron, porque para mí la engañaron. Ella firmó y al cabo de 6 meses el hijo dejó de pagarle a ella la platita. Y lo peor de todo, como todo el mundo sabe que las pensiones son inembargables, si vos te pensionas a los 70 años, tu pensión es inembargable, solo por pensión alimentaria. Entonces, no te la pueden embargar. Pues usted, la misma persona de la financiera, le dice, fírmeme su consentimiento para que le rebajemos de su pensión la suma de tanto. Claro, como deducción automática. Deducción automática. Pero les tengo buenas noticias a todos esos estafadores. Malas a los estafadores y buenas a las mamás y a los papás que caen en la trampa. Todo eso se puede perfectamente echar para atrás. Esos actos jurídicos, si se demuestra que hubo engaño, que hubo de alguna manera coacción, eso se puede configurar también como estafa. Ok. ¿Cuáles son las implicaciones, don Pedro, de un solo fírmeme aquí? Porque como usted dice, como las pensiones son inembargables, a veces se cree que estos adultos ya están sobreprotegidos, digamos, por la ley, pero las implicaciones reales de ese solo fírmeme aquí. El solo fírmeme aquí significa, y esto va de consejo para todos los papás y mamás, adultos mayores, fíjense en lo que están leyendo. Pero cuesta, la letra es diminuta. El gobierno, el Estado, para no hablar de gobiernos, el Estado debe garantizar, y hay un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa de protección a las pensiones de los adultos mayores. Pero ahí está durmiendo el sueño de los justos. Entonces, de alguna manera le decimos a los niños o a los jóvenes, vamos a las cárceles a ver el montón de delincuentes para que aprendan. Bueno, también vayan y protejan a los adultos mayores en ese sentido. Porque el fírmeme aquí, no están leyendo. Es más, padecen de ceguera, padecen de catarata, padecen de todo. No, y tal vez confían los hijos, en el hijo, en el amor al hijo. Hasta los hijos los pueden presionar y le dicen, pero mami, firme rápido porque recuerde que tenemos que ir a hacer las compras. Lo hacen. Y ahí va. Lo hacen. Entonces también de alguna manera un consejo al adulto mayor. Nosotros queremos a nuestros hijos para siempre. Yo siempre he dicho que el amor incondicional es del papá a los hijos. De los hijos al papá, hasta que ellos sean papás, se van a dar cuenta del amor incondicional. Entonces, papás, no caigamos en la trampa del fírmeme aquí sin ver, bueno, qué está pasando, cómo anda tu vida económica, pero no hablan. Los hijos a cierta edad, Diego y Cristian, estimados televidentes, se van de la casa. Se van de la casa, porque tienen sus obligaciones con otros hijos de ellos y demás. Entonces, ellos siguen confiando en sus hijos. Y cada vez que pasa esa situación pueden ser acusados estos muchachos o muchachas o cualquier adulto por estafa, administración fraudulenta y, amigos, penas de prisión que conforme la gravedad del caso van de 1 año a 3, de 1 a 4, de 3 a 6 o más pena de prisión al que abandona a sus papás o adultos mayores. Dice... ¿Quién dice que está diciendo? Vamos a ver. Moiso. Me gusta esa risa. Vamos a ver. Me gusta la risa. Ahorita le cuento, don Pedro. Es que dice Moiso, dice, mi mamá dejó a mí y a mis hermanos la casa. Ahora uno quiere aprovechar la parte de él para sacar plata prestada. Pero no por el banco, sino por un prestamista y una de estas garroteras, como le llaman. Esas garroteras se aprovechan increíblemente de todo este tipo de situaciones. Ahora, si el bien inmueble o la casa está a nombre de varios hermanos, si no firman todos, no hay manera de que la garrotera le dé por la cabeza. Pero tienen que estar todos de acuerdo. Pero, óigame, hay muchas garroteras que le dicen a uno de los dueños, no importa, firme usted. Y empiezan el pleito con solo ese derecho. Y los otros derechos, que son de los hermanos, se ven comprometidos también. Entonces, lo ideal es no firmar si no están todos de acuerdo. Y si no, vendan, cada uno adquiere su derecho y se acabó el problema. Pero nunca firmen unilateralmente un derecho porque van a comprometer a todos los demás que tienen derechos en esa propiedad, ¿verdad? Y a veces el derecho está a nombre de la mamá o del papá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Señora, no se preocupe, sus hijos van a responder por usted. Ellos tienen salarios y todo. Mira, responden medio año, 1 año. Los dejan botados. En la miseria. Si usted lo ve cuando lo entran a un asilo de ancianos,
Ahí están. Sí. ¿Quiénes van a verlos al asilo de ancianos? Yo no tengo tiempo. Ayer me llegó una consulta, un día de estos, donde de 4 hermanos, solo 2 hermanas se hacen cargo de la mamá y los otros 2 para nada. Entonces me dice, ¿hay alguna ley que me obligue a decirles que quieran a mi mamá? No, no hay ninguna ley. Hay una ley que los puede sancionar por abandono de los padres, o por estafa de ellos, o por administrar fraudulentamente el dinero. A veces los papás van a los bancos y dicen, yo administro a Diego, autorizo a Pedro, a Diego, a Cristian a que saquen dinero del banco. Pero ellos tienen que rendir cuentas. Pero muchas veces, atención a esto, sacan el dinerito del banco, le compran a la mamá un poquitito de arroz y frijoles y lo otro se lo tiran ellos en su familia, en sus gustos y todo lo demás, y nadie les dice nada. Sí. Hasta que llega un hermano y dice, no, espérate, aquí está pasando algo raro. Si es que llega. Licenciado, vea lo que nos dice Mari. Si una pensión es de 700,000 colones, ¿se puede embargar? No se puede embargar un solo 5 solo por pensión alimentaria. Ok. Que quede claro, digamos vos, Cristian, tenés 75 años como los galanes. Y entonces tenés una pensión de 1.000.000 de colones. No se te puede embargar para nada, salvo por una pensión de un hijo tuyo que llegue y diga, papá, dame pensión, no quiero darle. El juez te fija 300,000 colones y automáticamente te la rebajan de la pensión para tu hijo menor de edad, para que pueda salir adelante. Es la única excepción. Pero esos 700,000 pesos que te dice esta señora, Diego, es inembargable. Ojalá llegara a los 75 y por lo menos con 1.000.000 de pensión, don Pedro, pero como vamos. Ahora, usted decía, las pensiones son inembargables, pero ¿qué pasa con las propiedades de los adultos mayores cuando son ellos los que las hipotecan para darle plata a sus hijos? En ese caso, ¿cuáles son las verdaderas implicaciones? Tiene otro consejo sano. Todos los papás y mamás adultos mayores o personas jóvenes como ustedes que nos están viendo, el bien inmueble que adquieran, aféctenlo a habitación familiar, que se llama. Significa que ese bien, en caso de que suceda cualquier desgracia, va a estar en beneficio de la esposa o de los hijos, o solo de la esposa o solo de los hijos, o del conviviente. ¿Qué significa afectar a patrimonio familiar? La casa, que no te la pueden embargar ni te la pueden quitar, salvo por esa deuda de la hipoteca. Digamos, vos vas al banco, te dan una platita, compras una casa, la hipotecas y la tenés afecta a patrimonio. Cualquier otra deuda que tengas, salvo la del banco, no puede prevalecer para quitarte la casa, solo la hipoteca. Es decir, un accidente de tránsito, ¿verdad? O cualquier tipo de deuda que tengas no va a provocar que te quiten la casa, solo la hipoteca que hiciste con el banco. Entonces, eso es un consejo sano a todos los que nos están viendo. Y afectar familiarmente un bien inmueble, ustedes van ahorita al donde el abogado de la confianza de ustedes lo hacen y no cuesta ni 200,000 colones. Sí. Licenciado, bueno, nos dice Dayana que en el caso es con el esposo más bien. Dice, cuando es una tarjeta de crédito, ¿cómo funciona? Yo no puedo trabajar, tengo una discapacidad y el que era mi esposo fue el que gastó el dinero. Yo no trabajo, no puedo y vivo solo con la pensión de mis hijos, porque aún no me han dado la mía. Supongo que la tarjeta era la de ella. Ajá, exactamente. O sea, el marido sacaba todo. Se pasaba el tarjetazo. Es lo que se entiende, sí. Eso, ahí voy con otro consejo sano, por favor. A medias ni las medias. Suena muy feo decirlo, porque uno dice, mira, pero entre esposos, ¿cómo aconsejas que a medias ni las medias? Porque ahí están las consecuencias. Hay mucho marido y mucha esposa sin vergüenza. Mira, es que yo no soy sujeto de crédito. Atención, muchachas. Saquemos todo en la tarjetita tuya. Como vos trabajas aquí y allá, te tenés un salarito y la muchacha, por amor, por ingenuidad, por confianza, por tontita, por tontito, confían y tiran todo en la tarjeta de crédito de ella. Se divorcian, se separan. ¿A quién le van a caer? A ella. A ella. Bueno, el que pagó sí o a él. Entonces cada uno sea responsable. Saque usted, varón, su tarjetita. Ojalá de débito. Porque aquí va también otro consejo para el Estado. El Estado debe proteger mediante una ley el que todos los ingresos de personas mayores de 65 años son intocables, salvo la pensión alimentaria, para todas las entidades financieras y bancarias de este país. O sea, que cualquier banco y cualquier cooperativa sepa que una persona mayor de 65 años ni la vuelvan a ver que le van a comprometer el salario. Muy bien, don o Pedro. la pensión. Muchísimas gracias. Don Bueno, Pedro, ahí están los seguimos. consejos.
espero vernos pronto. Hace Y rato que nos no sigamos veíamos. viendo, Vea, exactamente. Si Dios quiere. Y quédese con nosotros porque hay un par de consultas más, ¿o yo? Ahora la voy a seguir viendo en el Facebook de ustedes, ¿verdad? Sí, Sí, aquí las aquí contestamos las ahorita. No, y si perfecto. no, que nos llamen al Facebook de Ahí la los oficina. pusimos en Ahí pantalla. vamos. Ahí estamos. Gracias, don Pedro, pura vida. Con mucho gusto, un placer. Ah, qué conveniente, ¿verdad? ¿Verdad? Qué conveniente. Lo que no entendí es por qué se posicionó al otro lado. Tal vez no entiende mucho el español. No, o sea, hay que guiarlo. Hay que llevar- guiarlo, nos tienen que llevar del Pasito a pasito. bracito. Vea, así tenían que llevarme a mí, pero las clases de inglés. ¿Cómo está usted para el inglés? ¡Qué buen inglés! Very good. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros compañeros Ginés Rodríguez y Carlos Serrano. Adelante. Maricris, Charlene, ¿cómo está? How are you? How are you today? Fine, thank you. And Fine, you? Muy bien, muchas gracias. Eso es lo básico, ¿ya, compañeros? Verbo to be. El verbo to be, el verbo to be. Bueno, pues qué dicha, quédense entonces a escuchar el tema que tenemos el día de hoy porque justamente tiene que ver con esto. Es una conversación que vamos a enviar con dos invitados especiales, pero que a todos los costarricenses le corresponde entender. Exacto, vamos a abordar el tema sobre la importancia que tiene un segundo idioma y lo pusimos de una forma muy directa. Es un lujo, una necesidad, es algo que realmente cambia la forma de operar en el planeta, en el mundo, en nuestro país, marca una diferencia sustancial. Bueno, pues eso es lo que queremos que usted también nos ayude a conversar ahí en su casa, con su familia. Recordemos que siempre nos dicen que sobre todo el inglés en este momento es de lo más solicitado por las empresas de trabajo y en cada momento también vemos que en las ferias de empresas y de ferias de empleo también o lo que solicitan es que el manejo del idioma inglés, pero ¿es esto una necesidad o es simplemente un extra? Démosle la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana. Valeria Esquivel, ella es orientadora, y también a don Augusto Medaglia, que es profesor de inglés. Valeria, te damos la bienvenida porque además hablábamos antes de que ya se vienen un montón de ferias vocacionales y hay que hacerle entender a la gente la importancia que toma este segundo idioma. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias y pues bueno, un gusto estar compartiendo con ustedes esta mañana. Realmente muy emocionada, se aproximan ferias vocacionales, empiezan mañana está la feria vocacional de la UCR, martes, miércoles y jueves y Expo la próxima semana. Entonces van a existir un montón de posibilidades. ¿Y qué se puede revisar en estas ferias vocacionales con respecto al tema de los idiomas también, verdad? ¿Cuáles universidades sí, cuáles universidades no? ¿Cómo está todo ese panorama para los estudiantes? Sí. Lo más importante de esto es que muchas universidades ahora también están incorporando dentro de sus programas de estudio que las personas estudiantes lleven al menos un curso que tenga que ver con el inglés para reforzarlo. Y también se venía implementando poco a poco, de forma paulatina, el tema en donde tuvieran que hacer lecturas en inglés y trabajos en donde tuvieran que demostrar su conocimiento, al menos un poquito, del inglés, y de esta manera lo pudieran hacer. Sin embargo, en las ferias vocacionales también las universidades invierten espacios en lo que son lo que es educación continua, o que en este caso vendríamos a complementarlo con lo que sería inglés como tal, academias que se dedican a esto, y en Expo el fuerte también son todas las universidades presentes, pero academias que le suman ese valor agregado, y no solamente un idioma, sino más idiomas de estos, porque lo esencial acá sí es tener conocimiento en algún idioma, y si se tienen más, todavía mejor. Valeria, ¿cuál es la lista del ranking de los idiomas que más prefieren las empresas? ¿En cuáles tendríamos que poner más atención? Claro que sí, pues bueno, viendo lo que es el ranking que nos pone a nosotros, CINDE, que es la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, nos indican al menos 4 de estos idiomas. Y el primero y el que más predomina es el idioma inglés. Después de eso tenemos el portugués. Finalmente tenemos francés y también lo que sería el alemán. Y un idioma que no podemos dejar de lado es el mandarín, pero esto lo solicitan principalmente las multinacionales, que son las que mayormente abren puertas a las personas que tal vez no tienen un conocimiento y les dan como valor agregado dentro de sus mismas empresas la posibilidad de formarse en estos idiomas. Augusto Medaglia, qué alegría tenerte aquí sentado con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Porque podría decir que sos uno de los mejores profesores de inglés que tiene este país, y así se te reconoce en las redes sociales. ¿Lujo o necesidad, Augusto? ¿Para qué buscan a un profesor de inglés? ¿Lo buscan porque es un lujo, porque quiero hablar inglés, porque me voy de vacaciones, o porque ya existe realmente para los ticos una necesidad de decir, ocupo ese idioma
porque si no, no me dan el trabajo. Definitivamente, Carlos, yo siento que, no, de lujo no, que va. Una enorme necesidad y está totalmente relacionada con la parte laboral. Definitivamente nosotros atendemos, ese es el fuerte de nosotros, atender gente inmersa en el área laboral. Muchas veces porque la persona simplemente quiera crecer, pero como hablábamos antes, se ha dado ahora una situación que empresas extranjeras vienen y absorben a empresas ticas y todo pasa del español al inglés de inmediato y la gente es la que tiene que hacer cambios. Ahora, definitivamente la gente sabe, si no se crece, si no se lleva el inglés, el crecimiento va a estar limitado. Entonces, definitivamente es una absoluta necesidad que tenemos en este momento. ¿Y sentís que ha ido un crecimiento constante ya durante los últimos años, ese entendimiento? Incluso a nivel nacional existe un plan hacia el 2040 de trabajo para que en los distintos centros educativos se brinde la enseñanza de un segundo idioma, específicamente o principalmente del inglés, pero sí se siente ese crecimiento constante. Absolutamente, cada día más, la gente cada vez ve inició como un paradigma y ya la gente ha tenido que ir aterrizando esa realidad, que tienen que. Muchos alumnos que tenemos nos han dicho, vea, profe, a mí esto no me gusta, pero tengo que, o sea, porque no tengo otra opción. Es la única opción para crecer. Y les podría contar N cantidad de anécdotas de gente que ha logrado dar ese paso porque se animaron a tomar la decisión y decir, ¿por qué? Porque lo que hablábamos antes, venimos con paradigmas muy arraigados de atrás. Que el inglés es tremendamente complicado, que me dicen que si la lengua no está colocada en la parte X de la boca, eso no se puede abrir la boca porque está malo. O porque si la oración no está hiper perfectamente estructurada, usted no puede abrir la boca porque está mal. Y yo hoy por hoy le digo a la gente, qué pena. La única forma de poder corregir es que la gente exprese. Y en eso nos hemos potencializado nosotros mucho, en que la gente hable y equivóquese, que para eso viene un curso. Nada pasa. De eso se trata. Vean, yo voy a jugar un poco de abogado del diablo aquí y voy a poner un tema que estoy seguro que allá también lo están analizando. Con tanta inteligencia artificial, claro, con lentes ahora que uno se pone y le están traduciendo en tiempo real, con claro, ChatGPT que te hace una traducción inmediata de un texto, ¿realmente es necesario? ¿O la tecnología viene a solventar ese déficit en el día a día de muchas personas? Sobre todo pienso en las personas, Augusto, que ya después de cierto tiempo les da mucha pereza volver a iniciar una Totalmente. lección. Y qué bueno, Ginette, que está mencionando eso. Justamente hoy en la mañana hablaba con un alumno, un ingeniero, que estábamos trabajando a las 5 de la mañana, como te comentaba, y me decía algo muy curioso, que lo que está pasando con la inteligencia artificial ahora son de programas o no sé, hechos en otros países. Entonces me decía que se cree que el darle la instrucción a la inteligencia artificial en inglés son muy diferentes los resultados a que si se los pido en español. Eso habrá que verlo, pero definitivamente otro alumno también de una universidad muy reconocida allá en Guásimo me decía, don Augusto, antes la persona que manejaba Excel, PowerPoint y todo eso era el magnate, ¿verdad? Ahora es la gente que le sepa hablar a la inteligencia artificial de la manera correcta para que se entiendan o se obtengan los mejores resultados. Entonces yo siento que seguimos estando muy unidos en la parte del inglés, por ejemplo, con toda esta nueva era que estamos empezando a vivir. Que esto que toca Ginés me parece súper importante porque, Valeria, aquí también está la relación del estudiante o de los estudiantes que hoy están aprendiendo inglés, pero que dicen, esto me lo resuelve la inteligencia artificial, entonces sí, ya no hago el trabajo correctamente, no le presto la atención al trabajo, no estoy repasando el verbo to be, por ejemplo, y cuando llegan a la oficina o cuando llegan a un trabajo no se acuerdan de nada porque todo se los hizo la inteligencia artificial. Y lo que me gusta de esto, de lo que estamos concluyendo, es que, pues bueno, ¿qué pasaría entonces si no hay internet? Entonces, los lentes que nos resuelven todo, digamos que se quedan sin cobertura. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? ¿Cómo vamos a resolver? Entonces, acá viene la verdadera necesidad, porque si ya vengo acostumbrado a que algo me lo venga a resolver, ¿qué va a pasar cuando ese algo
por alguna situación, no sé, tal vez interferencia en el internet, entonces por eso no se logró y entonces no estamos logrando comunicarnos. Acá lo ideal es que podamos aprender y yo creo que el ejemplo más rico de esto es que perdamos la vergüenza. Equivocarse es algo natural, no nacemos aprendidos. Cuando estamos siendo bebés, cuando empezamos desde las etapas, desde lo más chiquiticos, cuando nos empezamos a levantar nos caemos y empezamos a llorar y a veces la mamá nos dice, hey, eso no es nada, levántese, siga, y entonces el bebé es como, dice, ¿por qué voy a seguir llorando? Me levanto y sigo. Eso es aprender un idioma. Conlleva esfuerzo, sí, conlleva sacrificio también. ¿Que no nos gusta algunas veces? Pues no nos gusta. Sin embargo, busquemos algo que nos guste y que nos encante, porque cuando algo nos encanta, nos mueve y nos dice, hey, es ahí. O sea, siga haciéndole que lo va a lograr. Yo puedo decirles a ustedes que realmente la parte primordial de esto es encuéntrenle el gustico desde lo más sencillo, a veces la música que escuchamos, tal vez una letra que vimos que nos encantó, una frase que la vimos, íbamos en el bus y de repente vimos una frase en inglés y es como, ¿y qué es eso? Bueno, investiguemos, indaguemos. Y como lo decía el compañero hace un momento, no es necesario ser expertos. Lo importante es atreverse, tener curiosidad y no perder las ganas, que eso es lo esencial. ¿Saben qué hago yo? Yo no sé si a vos te pasa, Ginés, que tengo el celular a veces con la configuración en inglés. Entonces ya uno se acostumbra a que no tenés que ir a la configuración, tenés que ir a settings. Entonces ya vas manejando y tu cerebro va viendo algo en inglés todo lo diario. Porque ese es el otro punto, Augusto, la necesidad de utilizarlo. Cuando nosotros no tenemos de repente el día a día la necesidad de utilizar el inglés, ¿cuánto lo podemos perder? A diferencia de decir, no, si es que yo lo necesito porque si no en el trabajo no puedo mantener una relación, no puedo tener la reunión con mis jefes porque no hablo inglés, pero cuando sí está la necesidad, ese tema cambia radicalmente. Totalmente. Hay algo muy curioso de un periodista muy reconocido de este país a quien le debo muchísimo. Me decía que, profe, yo aprendí inglés en los semáforos. ¿Cómo? Sí, claro. Esa hojilla que usted me dio, yo la ando a la par del freno a mano. Ahí traigo los verbos. Llego a un semáforo, el verbo drink. Bueno, ¿qué podría decir yo con drink? Ya llegó otro semáforo. El verbo accept. ¿Qué podría yo decir con eso? Exactamente, Carlos, lo que estás diciendo es la real verdad. Hay que estar en contacto con, y lo que decía la compañera, me parece que es excelente. Búsquele la forma bonita, la forma agradable, porque normalmente hemos crecido con la idea de que el inglés es feo, de que es difícil, de que es muy, muy complicado. De que nos vemos mal ante la gente porque se nos enreda la boca. Totalmente de acuerdo. Y por eso yo siempre le digo a todos mis alumnos, y les recomiendo a mis profesores, a mi equipo que lo hagan, no tener muy en cuenta esto. O sea, el equivocarse es parte del proceso, nada pasa. Y entre más me equivoque, pues más aprendo. Lo que pasa es que antes el error lo asociábamos con puntos menos, un examen perdido, me quedé. Y de ahí no pude pasar. No, y es que hay anécdotas. Yo recuerdo que cuando estudié en la UCR salió la oportunidad de ir a hacer un intercambio de unas cuantas semanas a la Universidad de Kansas. Y entonces me preguntaron, ¿usted habla inglés? Y yo, por supuesto, por supuesto. Yo no les puedo explicar las congojas porque yo no entendía nada. Entonces, donde la gente se reía, yo me reía. Mentirita piedosa. Donde la gente hacía silencio, yo hacía silencio, ¿verdad? Al final, yo creo que la experiencia fue como al final de esas 3 semanas yo logré abrir mi oído para ir entendiendo un poquito más. Entonces, mi pregunta, Augusto, es ¿cuánto tiempo necesita una persona en promedio, según tu experiencia, para poder ganarle estabilidad al inglés, aunque sea poco a poco? De hecho, me llama mucho la atención porque uno de los datos que tiene el Ministerio de Trabajo es que la mayoría de las solicitudes de empleo con un segundo idioma corresponden a los niveles de inglés B1 y B2. Para poder tener esos niveles, más o menos, ¿cuánto ocupa dedicarle una persona? A mí me parece increíblemente importante esa pregunta. Nosotros, a mí no me gusta hablar de tiempo exactamente porque no me parece responsable. Dependemos de un montón de factores. Ahora, de acuerdo a la experiencia que nosotros hemos tenido y a través de los años, les puedo decir que en 6 meses nosotros como profesores hemos descargado una cantidad enorme de información. Porque tengo claro, un profesional en este momento, vos lo decías hace un momento, a estas alturas del partido, empezar a llevar un curso de 3 años, no creo. Entonces la gente lo ocupa para hace 2 años atrás, o sea, no hay tiempo. Y algo que quería decir hace un rato y lo olvidé, es que yo decidí cambiarle el término al tema, porque antes era perfection, todo tiene que ser perfecto.
yo decidí cambiarlo por communication. Porque usted lo decía hace un momento. ¿Qué ocupamos? Comunicarnos, diga, hable, pida. No me voy como decían por ahí, no me puedo morir de hambre, necesito pedir algo de comer, y cuando la parte laboral se da todavía más. Y hay algo muy interesante, Jenny, que usted mencionaba. Con el pasar del tiempo, el cerebro va haciendo conexiones increíbles, y entonces a uno le dicen a los alumnos, profe, ¿vieras que me tocó de decir algo? Yo dije eso, yo creo que me entendieron porque me respondieron. Entonces, él dijo así, no, ¿verdad? Porque me responde, bueno, qué dicha, seguro lo dije bien, por supuesto que debiste haberlo dicho bien. Lo que pasa es que venimos cargando de atrás todo ese peso de que no podemos, de lo difícil que es y todo. Y les voy a decir algo, es satisfactorio. Miren, a mí se me llenan los ojos de agua de ver una persona decir, Augusto, pude, pero es aquella desesperación de años de venir arrastrando lo mismo. O gente que en una primera clase me dice, mire, mi problema es que a mí me mencionan la palabra inglés y se me olvida hasta la fecha de nacimiento en español del semejante susto que me da. Y conforme vamos avanzando se dan cuenta que ya le empiezan a decir, Augusto, vos sabes que ya como que me gusta eso. Augusto, una pregunta, antes de que se nos vaya. Un nivel B1, ¿qué significa que uno puede hacer en inglés? Ok, un nivel B1 es un intermedio bajo. O sea, sería A1, A2. Hay un montón de plus que meten ahora ahí. Principiante, principiante alto, B1 intermedio bajo, B2 intermedio alto. Una persona que ya puede sostener una conversación básica, digamos, de trabajo, sin ser así muy elevado. Sencillos, exacto. Palabras sencillas. Ya un C1, que es el avanzado bajo, por ejemplo, lo que está pidiendo el MEP para los profesores que trabajan con el Ministerio de Educación, es un C1, es un avanzado bajo. Y ya el C2 es el máximo nivel que puedan tener. Pero sí siento que en 6 meses podemos estar rondando ese B1, ese B2, también dependiendo de la necesidad de la gente. En 6 meses arrancando de cero. Arrancando de cero, sí. La ventaja, rápido. Digamos, en nuestro programa, la atención es 1 a 1. Tenemos 2 modalidades, 1 a 1. Entonces, al estar solo, decís vos, me vale si me equivoco. Solo Augusto se da cuenta. Si no estás preocupado de que, mira, tengo una... Porque yo voy a poner un caso de la vida real. No voy a decir que me ha pasado, pero tengo casos de la vida real. Que usted dice, mira, qué compañera tan linda tengo. Y yo hablando inglés soy un enredo. No puedo ponerme de ejemplo, porque va a decir, y este no sabe. Y este va a fallar. Y entonces no queda mal. Entonces esa parte de personalizarse es importantísima. Mira, nada más, tenemos el número de WhatsApp en pantalla para todas las personas que nos cuenten también sus anécdotas. Y vamos a repasar una información, porque así como con el inglés, también hay otros idiomas que en Costa Rica se manejan. El portugués es uno de ellos, aunque muchos ticos lo que relatan es que hay una dificultad del tema dinero. ¿Por qué? Veamos. Una entrevista de trabajo, un viaje al extranjero o incluso una conversación por internet pueden convertirse en un reto cuando no se habla otro idioma. Hace algunos años, aprender una segunda lengua era visto como un valor agregado. Hoy, para muchas personas, parece convertirse en una necesidad. ¿Pero realmente dominar otro idioma es indispensable o sigue siendo un lujo al alcance de pocos? En un mundo cada vez más conectado, el inglés continúa siendo el idioma más solicitado por las empresas, aunque también crece el interés por aprender portugués, francés y mandarín. Más allá del currículo, conocer otra lengua puede abrir puertas en el estudio, en el trabajo y hasta en los negocios. El portugués es hablado en 9 países y uno de estos países es Brasil. Y Brasil es el comercio más grande de América Latina. Es un país muy grande y hay muchas empresas ahí. Entonces hay empresas en Costa Rica que fornecen servicios para Brasil. Y también que trabajan, por ejemplo, en empresas americanas que necesitan de personas que hablen portugués para tener esa comunicación con las empresas que están allá en Brasil. Cuanto más idiomas, ¿verdad?, uno habla mejor. Especialmente aquí que hay mucha inversión extranjera en Costa Rica. Entonces, la búsqueda, incluso uno puede fijarse ahí en LinkedIn, en websites de vacantes de empleos. Y la mayoría exige de las personas, ¿verdad?, un segundo idioma para poder crecer profesionalmente, para poder tener el empleo.
Esto ya es una necesidad en los currículums de todas las personas que van a aplicar a posiciones, tener claro que si queremos optar por un empleo en estas empresas multinacionales instaladas acá en el país, pues naturalmente requerimos pues manejar un segundo idioma, y en este caso como lo es el inglés. Las personas que hablan inglés se ha reportado ya que tienen hasta una representación de un 40% más en su salario comparado con las personas que no hablan inglés y que trabajan en áreas que no requieren inglés. Aprender un segundo idioma requiere tiempo, disciplina y en muchos casos inversión económica. Para algunas familias esto representa un esfuerzo importante, por lo que surge la pregunta, ¿qué tanto vale la pena? Uno puede sacar incluso un idioma y en 10 meses puedo hablar esto del portugués, ¿verdad? Que es mi especialidad. Y si el estudiante pone mucho de su parte, tiene las ganas de aprender, y los estudiantes aquí son muy motivados exactamente por la cuestión que le había mencionado, de que quieren crecer en la empresa, entonces vienen con ganas y aprenden. En 10 meses sería como, ya se podría hablar, digamos, el idioma, dominarlo. Los especialistas aseguran que nunca es tarde para conversar, aunque aprender desde la niñez puede facilitar el proceso. Los adultos también pueden alcanzar un buen dominio, con práctica constante y exposición al idioma. La clave no está en la edad, sino en la constancia. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de este tema? ¿El inglés ha sido una necesidad para ustedes? ¿Ha sido el impulso? ¿Les ha cambiado la vida? ¿O ustedes piensan que es un lujo? Queremos escucharlos. Recuerden que lo que queremos es que nos envíen un audio. No es una llamada telefónica, no es un mensaje de texto, es un audio para que podamos compartir las voces de ustedes con todos nosotros. Y el teléfono de WhatsApp es el 8883-1111, el que tienen en pantalla. Incluso alguna anécdota, así va a ser una que les haya pasado. Aquí estamos contando un montón de anécdotas. Ahorita tenés que contar la de Suiza. Ahora, por favor, esa que no falte. Veamos qué dicen los ticos. ¿Manejan un segundo idioma? ¿Manejan hasta un tercer idioma? Nos fuimos a la calle a preguntarles. Bueno, yo solamente hablo español, tengo un nivel muy básico de inglés. Me ha dado miedo aprenderlo, por eso no me he inscribido en clases. No sé, es como el miedo de aprender, del grupo, ¿verdad? De las personas, de no saber lo que estoy diciendo, entonces eso es como mi temor. Bueno, hablo español y inglés fluidos, porque los aprendí en la escuela, en el colegio y también por mi trabajo, pero también he tenido la posibilidad de aprender un poco de francés y un poco de italiano, igual como por trabajos o en el colegio que teníamos que llevar un segundo idioma, además, digamos, obviamente del español. ¿Le ha abierto puertas? En el inglés sí, porque yo soy abogado, entonces definitivamente por un tema de clientela tenemos casi que hablar inglés fluido, porque muchos de los clientes que nos visitan son o ingleses o estadounidenses. Bueno, yo hablo español nativo, hablo inglés muy básico, he intentado aprender, pero por falta de tiempo no he podido. Conozco muchas personas que con menos capacidades que yo tienen un mejor salario, dado a que hablan inglés. Yo hablo español. Siempre he querido aprender otro idioma, principalmente el inglés, pero por mi trabajo, que tengo horario rotativo, no he podido. Bueno, yo hablo 3 idiomas, inglés, español y portugués, y aprendí inglés y portugués para buscar mejores oportunidades laborales. No, básicamente de español, inglés súper poco, y es que no lo he estudiado porque ahora todo es virtual y a mí realmente no me gustan las clases virtuales. Bueno, yo hablo solamente español, pero sí, digamos, si tuviera la oportunidad de aprender algún idioma, me gustaría aprender portugués. En determinado momento uno no sabe las vueltas de la vida que tenga que viajar a Brasil o a Portugal o a algún lugar donde se hable el portugués, ¿verdad? Hay casos de casos, G, y que obviamente todos los ticos tendrán realidades diferentes también, y es una situación. Por ejemplo, ayer que conversaba con unos familiares, hablábamos del tico que vive en Guanacaste. Y la situación en Guanacaste es que hay muchísimo turismo, entonces ahí sí está la necesidad inmediata, directa, de que si aprendes el inglés puedes tratar bien a un turista, y si tratas bien al turista te va a ir bien económicamente, que era parte de lo que estaba revisando con otros datos. Exactamente, es que tenemos aquí un dato del Ministerio de Trabajo que dice que quienes hablan inglés tienen la oportunidad de conseguir un puesto de trabajo con un salario 148,000 colones superior
así no lo tuviera. Entonces hablábamos con Valeria y le preguntábamos, ¿es más importante a la hora de llegar a una empresa, llegar con un idioma a llegar con un título universitario? Me encanta esta pregunta porque realmente nos invita a nosotros a retarnos y a pensar fuera de la caja. Normalmente se requiere de un título universitario para acceder a un buen empleo. Sin embargo, un segundo idioma nos abre a nosotros mayores puertas con tener complementando ese título. Entonces, ¿qué le quería decir antes a los compañeros? Pues bueno, que es fundamental que nosotros podamos sacar un segundo idioma, el idioma con el que más nos sintamos afín, el idioma que más nos guste, contemplando las necesidades actuales que existen, pero también agregándole un valor agregado, que son las habilidades poderosas, estas habilidades blandas. El simple hecho de los hábitos de cortesía, yo sé que a veces suena como trillado, pero los hábitos de cortesía abren puertas. Las personas dispuestas, con adaptabilidad, las personas que se saben comunicar de forma asertiva y por supuesto que también dominan un segundo idioma, les va a ayudar de forma, impresionante. Y en esto, en paralelo, hay muchas personas que se dedican primero a sacar el idioma para ir trabajando, para ir financiando también su propia carrera. Entonces esto es fundamental. Si complementamos un segundo idioma con una carrera ya y más la experiencia profesional que vamos a ir adquiriendo en ese trabajo, nos va a abrir a nosotros muchísimo más puertas. Y hay un detalle más, la marca personal. La marca personal es esa esencia que tenemos nosotros. Cada uno de nosotros proyecta algo en su día a día, en su forma de ser. Y eso también se complementa con el segundo idioma, con otra carrera, y al final y al cabo es una construcción de uno mismo. Es lo que nosotros transmitimos, es lo que la gente dice. Me encanta esa persona, se ve sencilla, humilde y natural. Me encanta. Entonces, definitivamente un segundo idioma es fundamental, pero complementarlo con habilidades blandas y posterior a una carrera, estamos pero así como el top. Con todos los checks. Exacto. Vamos a ir a la pausa, pero antes, Inés, yo quiero que vos contes, Que cuenten por favor, la anécdota. Vea, para todos aquellos que han queremos sentido conocer. pena por no hablar inglés, escuchen a esta cristiana que le pasó cuando andábamos de luna de miel en Suiza, ¿verdad? Que nos recibieron unos amigos allá. Vimos unas cataratas hermosas que con el viento el agua se las llevaba. Ajá. Y literalmente el agua desaparecía con el viento. Ajá. Bueno, pues se me ocurrió decir, ¡wow! En lugar de decir waterfall, dije wonderful. Entonces, a ver, the wonderful disappears with the wind, ¿verdad? Entonces, lo que dije fue como que lo hermoso desaparece con el vino. Ay, no, claro. ¿Qué hace un profe de inglés, Augusto, ahí? El vino ya estaba en mí, pero no había tomado ni una copa de vino, pero sí. Como te comentaba, yo tengo otra, pero esa sí no la puedo contar acá. Pero es muy normal que nos pase. Muy normal. Y algo que les va a sorprender más todavía. La mayoría de errores que cometemos, porque como profesor no quiere decir que uno no se equivoque, ojalá, está en lo más básico. Así es. Se les olvida, todo el mundo habla para arriba y para abajo, el famoso verbo to be, sí. Y es lo primero que dejan perdido. Lo primero que fallamos. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya venimos para hacer el cierre de este interesante tema. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Mentes Maestras, la voz de los expertos, de 10:30 a 11 aquí a través de Giros. Estamos con Mentes Maestras. Ya hay un audio que queremos escuchar porque es un caso de la vida real. Una señora nos lo presenta a través de WhatsApp. Buenas. Una señora mayor pudiera aprender inglés o le será muy difícil. Es que tengo 2 yernos que son norteamericanos y casi no hablan el español, casi nada. Entonces me gustaría aprender, pero no sé si se puede o por perecilla tal vez no lo ha hecho uno, por factores tal vez económicos, pero pregunta específica, ¿se podría aprender ya uno Augusto, viejito, digamos? Usted nos cuenta, usted responde, por favor. Claro que sí, totalmente de acuerdo. En este momento, por ejemplo, tengo una alumna, una señora gerente de una compañía, 68 años, y lo que ha logrado es increíble y más bien me dice,
ahora me dicen los compañeros que ahora tienen que ponerse vivos lo que escriben en los chats y todo eso, porque ya ella se da cuenta. Entonces, yo pienso que no hay edad. Esa historia de que entre más años el cerebro es diferente, que no, yo no estoy tan seguro de eso. Definitivamente las posibilidades están. Nos hizo un ser supremo que todo lo hizo perfecto, así es que el cerebro no es la excepción. Augusto, muchas gracias. Encantadísimo. Valeria, muchísimas gracias. Y yo nada más voy a llegar a la conclusión de que yo siempre había dicho, bueno, qué dicha, yo no necesité del inglés para hacer mi carrera, pero ahora más bien con ustedes lo replanteo. No sé qué oportunidades me perdí por no haber tenido un mejor dominio del idioma inglés. Yo creo que ese es el punto al que tenemos que llegar. Totalmente de acuerdo. Y esa es la idea, que en casa también se lo cuestionen para que tomen decisiones a partir de lo que pueden ver y disfrutar aquí en Mentes Maestras. Nos vemos mañana. Generación de Cristal, ¿mito o realidad? Ese tema lo vemos mañana aquí en Mentes Maestras. Charlene and Mary Chris, bye bye. Aquí estamos tomando nota de todos los consejos que nos dieron. Yo creo que sí, Charlene, nos toca aprender inglés. ¡Qué buen inglés! ¡Qué buen inglés! El acento se va a quedar, eso sí no te ofrezco, muy como Sofía el de Vergara. Sofía. Eso vamos a hacer, muy Sofía Vergara, Eso pero sí. nunca es tarde, cuando la dicha es buena. Muchas gracias, compañeros. Gracias, nos vemos, muy amables. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta mañana. Nos vemos mañana a partir de las 8 en punto. Como siempre lo digo, esta es su casa. Goodbye. See you later.